Suscríbete a la Panterita. Por hidratación sin calorías, llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Y Palé, alta gama. Siopar, la calidad es la diferencia. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Desde Asunción, transmite ZP25, Monumental AM 1080. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Aló, Denise, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. Si te querías sacar tampoco te puedes sacar. Bueno, sí. Va a estar más cómodo así. Gracias. Así no va la vida. Señor, buenos días. Saludos para todos. Con la mirada. Este programa partidario hace hoy. ¿Cómo? ¿Y ponen Olimpia? Que llame a los oyentes de Olimpia, dice usted. ¿Qué quieren? Que llamen. Llamarlo a los oyentes. Tenemos que hablar con el gerente del Olimpia. ¿Cómo está la venta de las entradas? Sí. ¿No contesta Renato Vital, Gerardo? Bueno, cuando contesta Renato Vital no quiere hablar. El jugador Jorge Roca está en Turquía, no está en Ucrania. Hoy habló Luis Vareiro, esta mañana lo hizo Telefuturo, lo hizo Oscar y otros medios esta mañana Telefuturo con José López, que está en la tercera, independientemente, en la tercera división del fútbol belga. El fútbol belga. ¿El fútbol de Ucrania? De Ucrania. Sí, la Y tercera. no puede salir, pues se Ucrania. cerraron todos los vuelos y está ahí. Rusia invadió Ucrania. Aquí jugaba en la reserva de Capiatá. El mismo. ¿Quién llama? ¿Qué dice él? Juega en el puesto de volante central. Sí, así mismo. No estamos hablando de los paraguayos en Ucrania. Hola. ¿No llama nadie? ¿No? Hola. Comandante, Sí. ¿vamos a ver o no vamos a ver el partido hoy? No, por Facebook. Pero si escuchas fútbol a lo grande, ¿cómo ver el partido? Autobombo nomás. Hola. Y para eso hiciste tanto escándalo. Para eso sacaste tu kepi y pegaste toda la mesa por una llamada así, el otro se cortó. ¿O a quién me quería impresionar, Gustavito? ¿Lo conocemos, ni? O sea, el pedo está haciendo eso. Hola. ¿Viste? ¿Y después? Hola. ¿Y después? Colapsó la línea, dice usted. Mentira, ¿qué carajo va a conocer las líneas? La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietaria de un lote hoy mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hola. Comandante, ¿será que Ricardo F. reencarnó en Caniza? No, ¿por qué tiene que ver una cosa con la otra? Hola. Hola. Sí, Hola, señor, ¿cómo está? bien. Y no van a hablar de guaraní, señor, el triunfo de la Vamos a noche. hablar lógico. Eso le dije al niño. Hola. Hola. Comandante, Sí. ¿será que Ricardo F. No entiendo que esto es. Hola. Hola, Ricardo. Saludos a Ricardo que estaba de cumpleaños. Sí. Hace 2 o 3 días. Era, si no me equivoco, llamaba del interior y salía con delay. Por eso se escuchaba de fondo. Hola. Hola, comandante. Sí. Mal aporte. Bien. De ñeco de guaraní, mi comandante. Ahí por nada, ¿eh?
Bien, también. ¿Y Cañiza sabe hablar guaraní? No, es Cañiza. Caniza. Repetí conmigo, sin ñ. Caniza. Perdón, comandante, perdón. Decime- Caniza. Brillante, seguro. Caniza. Añecuá, sí, Caniza, ese apellido. ¿Cuál es petipo, güey? Daicuá, yo pero Añecuá. Petipo, güey. Añeta, yo. Hola. Hola, comandante. Sí. Yo me informo contigo. Esa es buena. Ese para autobombo. Hola. Hola, Arturo. Sí. El equipo Olimpia. Vamos a escuchar el equipo Olimpia. Tienes razón. ¿Y juega el mismo? Juega Salazar. Pensaba por lo menos yo que iba a jugar Otálvaro, pero juega Salazar. En el medio Marcos Gómez con Richard Ortiz. Arriba Paiva y Recalde. El resto se mantiene Ale con Silva. respecto... Derlis. sí, Alejandro Silva, Derli, atrás los mismos que jugaron Hola. el partido anterior. Hola. Sí. ¿Otra vez partido? Y no, voy a animar una fiesta. ¡Qué difícil! ya para ese pendejaucho. Hola. Hola, comandante. Espera, ¿vos de quién te reí, Luis? No, vamos a preguntar eso a los oyentes. Hola. Hola, comandante. Sí. Te quiero hacer una queja formal, comandante. En de tipo. ¿Cómo pero vamos a ver partido de Copa Libertadores por Facebook? Y después tenemos esos comentaristas y relatores peruanos, mexicanos, chilenos. ¿Trae gusto, comandante? Bueno, no está en nuestras manos eso. Esto es un convenio comercial Facebook. Con la... ¿Va, No iriche, po, bebé. Hola. 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 Sí. Comandante, Sí. quiero hacer una consulta. Los niños pueden ingresar ya a la cancha. Hasta menos de 12 años no. Eso te mantiene. ¿Por qué acá. decía o para la ¿Y qué restricción? tiene? Pero si no sabemos qué va a pasar con Olimpia al final. Hoy no. No, y hoy hoy me preguntan. no, hoy no, confirmado Hoy no. porque ayer le preguntábamos a Malte. No, Pero y el fin dijo de no, semana no. con Fin de Brustein. semana. Sí, pero algunos hacen una jugadita y se Pero Malte aclaró que el tema es el siguiente, ellos no quieren vender no entradas. Niño, no contestame vos. Probablemente. No, probablemente no. Contestame vos. Tu boca habrán visto, niño. Y desde arriba sí, Y había bueno. alguno que tenía pinta de menos de 12. Y bueno, Sí, entonces sí. a eso no yo voy. Hola. Y se viralizaron fotos. Sí, sí. Hola. Ande. Entonces, no, yo estoy inventando, yo ni estoy transgrediendo nada. Lo peor es la transgresión. Esto hay que cumplir como corresponde. Hola. Arturo, Sí. ¿se puede hacer un pedido especial? Yo me suelo ir en preferencia y esos quietos no se puede estar de su vape por tu cara, 2, 3 ahí. ¿Qué necesidad tienen de llevar su vapeador? ¿Por qué no se quedan en sus casas si quieren hacer eso? No podemos estar ahí con la gente. Yo conozco ese cigarrillo electrónico. Y ahora vamos a probar acá el nuevo sistema 3 Down Total de Check que trae el casco, un casco nuevo de Clean, ese otro y también persona. acá Bueno, tenemos listo. un posapié que es la tecnología Pásame, 3 cállate, Volt cállate, Trap cállate, no hay Revolution. problema, ¿eh? Peisa hoy, oye, vais a oír nande joder mo ahí. Hola. Le copan donde se dudan y andar. Llego a transmitir, no voy a animar una fiesta, le dije. Qué tipo más odioso, Arturo Rubín será. Es cierto, aquí me apuntan, la vez pasada dijo el comisario Gaona que iban a prohibir el vape a partir de la tercera fecha. Dijo. Sí, Hola. dijo eso, cierto. Hola Arturito, ¿cómo andamos? Bien, señor. Qué bueno. ¿A vos qué te gusta el vape? No. Desacatado. Hola. Arturo, Sí. hoy después de 2 minutos voy a escuchar tu voz. Va a ir, vea. No, al revés. Es al revés. Después de 2 se va a minutos escuchar va a ver primero la imagen. por radio. Es más, eso le va a venir muy bien a los oyentes que por ahí tienen alguna complicación con su señal o no tienen mucho saldo. Escucha Monumental, escucha el gol y ahí se conecta a su Facebook, así no gasta tanto paquete de datos. Entonces escucha Monumental el relato Arturo. qué Cuando bien. escucha el gol, Pero- ahí conecta a su Facebook. Porque por es eso, cierto, por hay eso mucho ahí retraso. se va a conectar al Facebook porque hay unos 20 segundos de retraso. Bueno. Y así, más, a veces más por el tema del, para no gastar saldo. Eso es un modo de ahorro que le Hola. recomendamos a los oyentes. Lucho, no te entiendo ni una cosa, Lucho. ¿Este quién es? Hola. Comandante, Sí, ¿qué tal? bien. Deportivo Capiatá, lavado de dinero y ese jugador que pagaba a Capiatá Estuve escuchando con dinero eso. sucio. Estuve escuchando eso. Hola. Ojo, bueno. A las 16, ahí señor, ahora justo un comunicado de prensa de Capiatá. A las 16 horas en la Liga Capiateña, conferencia de prensa sobre el caso del jugador Sebastián Marcet Cabrera y la vinculación con la institución y directivos. A las 4 de la tarde. Bueno, hola.
Hola Arturo, Sí. fiel oyente desde San Joaquín a través de Radio Randú. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Enzo, ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? bien comandante. Estamos a la espera de los partidos. Enseguida comentamos guaraní, Enzo. Bueno, Chao, Enzo. No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida, que yo vivo la mía. La vida es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no vira. Desacatao. Qué puta. Yo hice fútbol 76 con me transmití en Yandutí, del 76, el actor oficial. Después nos fuimos a Caritas, primero de marzo. ¡Genaro! Libre, vuelta primero de marzo, ahora acá. Y las cosas que tengo que aguantarse. ¿Vos me entendés, Luis? Sí. Hola. Cuidado a los muchachos con Facebook ahí en la tele, que no les salgan los mensajes a niños, que ya problema la patrona ni nada. Después llega un mensaje raro a la noche. ¿Y vos manejás eso, veo? Y por eso es mejor. Y bueno, hola. Ay, yo no sé qué va a pasar de nosotros, pero mi marido escuchó todo el mensaje. Es muy caro que no tenga guardaespaldas, manían de acribillar acá. Qué puto lo que es la vida, ese programa deportivo este. ¿Cómo se degeneró? Hola. Comandante, buen día. Buen día. ¿Puedo hablar con Caniza, comandante? Sí, con Denis Caniza, te escucha. Señor. te escucho. Caniza. Sí. Jacula, vienen viene todo el día de perseguir que hay tu ya se ha hecho y lleguen demasiado a ver barrita ira omboliga y cuidado porque mismo se bota y cena. ¿Va, En cualquier momento le... ¿A quién? Generales sí, lo comparó con Strong. No entendí. Y lo comparó con Strong. Estoy barreando, güey. En cualquier momento Hola. No está disponible. Hola. Hola, Sí, Arturo. señor. Tenemos vio un informe o un detalle de los jugadores que están ahí por Ucrania, paraguayos. Y tenemos uno, está López, que no puede salir, José López, que está ahí, que jugó en Capia, está 28 años volante, está en la tercera división, y por el tema de la invasión no está pudiendo salir. El que está en Turquía es Jorge Rojas. Jorge Rojas. Sí. En el programa de Luis, la señorita que hace deporte dijo que el partido se televisaba. Al final no es así, dice. No. Facebook. Por Facebook. Hola. Facebook. Bueno, contigo, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedán en Ionix y Ionix Sedán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pechugón. Paraguayo como voz y sponsor oficial de la Alpirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981, 543, Wilmar SRL. ¿Cómo te va, doctor Gerardo Bruce? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la audiencia. Igualmente, doctor, ¿cómo está el tema de la comunicación APF, Ministerio de Salud, partidos de campeonato, aforo, niños? ¿Qué se puede informar? Bueno, oficialmente ellos no nos contestaron todavía la nota, pero sí extraoficialmente vía SND. La ministra nos informó que la recomendación del ministerio es seguir con el 80% del aforo y evitar la presencia de niños menores de 12 años en los estadios de fútbol. Pero es una recomendación, no hay ningún decreto, no hay tampoco ninguna reglamentación en el torneo. Pues iba a informar eso en el Consejo Ejecutivo de la APF y lo que en mi opinión es que nosotros lo que vamos a hacer es transmitir esa recomendación a los clubes y ya serán los clubes los que decidan si siguen esa recomendación o no. Claro, porque no es punitivo, no hay sanción. Así mismo. Muchísimas gracias, doctor Bruce. Gracias por este tiempo, por aclararnos también lo último. Gracias. Vale, Arturo, gracias a vos. Gracias a vos. Doctor Gerardo Bruce.
Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Eusibellana Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectiva y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Bueno, la victoria de Guaraní. Queríamos, Juan Alberto Costa no contesta, tampoco Javier Acosta. ¿Y a qué hora llegó Guaraní? ¿Ya llegó Guaraní? Llega a las 4 de la tarde. ¿Y no se puede hablar con algún miembro de la delegación que está en Belo Horizonte? ¿Vuelos comerciales? Vuelo comercial. Sí, por eso las 16. Vuelo comercial. ¿Vuelos comerciales? Sí, sí. Para hablar con alguien de Guaraní, con José Colmán, el gol ayer, con Marcelo González. Podemos hablar con un colega brasileño, lo que dejó el partido. Para el colega brasileño que nos atendió ayer, porque estuvo más cerca América y no concreto. Sí. Unas 20 llegadas, conté así rápidamente, de las cuales por lo menos 8 fueron claritas, con buena participación de Davis Vázquez, que tuvo un par de intervenciones importantes, y otro muy buen partido de Fernández, el defensor de Guaraní, que tuvo un par de cruces importantes. Cuando ya venía el 9, allí Wellington Paulito, otro, apareció allí para el cruce. Y terminó ingresando muy bien Zamudio, que el otro día lo he visto bien, pero entró por José Ariel Núñez. 2-3 corridas importantes, un pase gol para el cabezazo de Marcelo González al poste, y después lo que fue también un par de corridas más de él, y el posterior gol de Josué González, Josué Colmán, que fue un golazo. Lo pone arriba a José Ariel Núñez. No, así no jugaba en el 12. No. Y yo insisto, no jugaba así. Por el costado jugaba. Y más abierto. Sí, jugaba por fuera. Y lo pone Fernández arriba. siempre más retrasado con un y le defensivo. Le cuesta moverse a José Núñez en ese terreno. Cuesta que hay una que se escape y le tira la camiseta. Sí. Sí, la primera jugada a los 2 minutos. A los 2 minutos, pero después entró bien Zamudio. Sí, entró muy bien. Quería, yo creo que el árbitro le podía sacar una roja allí. Pero hizo la más fácil. Como comenzaba el partido, amarilla. Si era atrás con barrida, me parece que cambiaba, pero como fue estirón de camiseta, quedó en amarilla. Pero al comenzar el partido tuvo una. Y hay otra similar, pero que se le escapa, le pica mal la pelota. Un pase de Fernando Fernández también a espaldas. Cuando picaba a José Ariel Núñez, terminó perdiendo la pelota. Como que dependía de eso Guaraní en ese primer tiempo. Sí. Replegarse en el fondo y salir de contra. Guaraní se vio inferior ayer y entonces retrocedió. Un plan de aguantar, esperar y salir de contra. Y le salió. Y está demostrado que en algún momento algún error iba a tener en la zona defensiva o también en el medio, porque así hay esa primera de Zamudio, en una pelota que pierden en el medio los de América de Minas Gerais, una jugada de Marcelito para Alejandro Zamudio y termina tapando el arquero de América. ¿Qué es lo que envía Oscar Ullón esto? Una cédula, pero no sé de quién, no vi de quién. Y parece que el famoso caso del jugador de Capital, ¿qué? No entiendo yo qué es lo que hace. ¿Quién está? Ah, no, la cara de Roques. Estamos con Leonel Álvarez. La cara del rostro de Roques. ¿Cómo está, Leonel? Buen día. ¿Aló? Buen día, Leonel Álvarez. ¿Cómo estás? Te saludamos en Radio Monumental, Fútbol a lo Grande, NPI. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial, maestro. Un abrazo para usted enorme y para todo el grupo de ustedes. Bueno. Deseándoles una feliz tarde. Ya cerquita estamos de que ustedes estén a mediodía, ¿no? Así es, con Leonel Álvarez, técnico de Cerro Campeón, con Libertad. ¿Seguís el fútbol? Te voy a tutear, Leonel. ¿Seguís el fútbol paraguayo? ¿Cómo ves el fútbol paraguayo hoy, Leonel? Claro, lo sigo, y más ahora de que tuve la dicha, la oportunidad de dirigir a Cerro y a Libertad. Entonces mantengo muy buenas relaciones y pues pendiente del fútbol de allá, desde luego, pues
ya le coge uno mucho cariño, mucho amor a Paraguay, y más cuando, pues, previo a todo esto, cuando éramos jugadores y hubo tanta competencia a un alto nivel. Y bueno, mirándolo desde lejos a el torneo y la selección, pues triste por los resultados a nivel de selección con la selección paraguaya, porque pues creo que tiene muy buenos jugadores, muy competentes, y desde luego ya estar descalificado tan temprano pues no es bueno para Paraguay, y más para nosotros que seguimos a la selección paraguaya, a todo el pueblo paraguayo. Entonces uno siempre se pone triste por los no resultados a nivel de selección. Claro, eso ocurre con nosotros. Hoy, una descalificación anticipada del Mundial, Leonel, y en Colombia hay muchos cuestionamientos también. Aún tienen chances, es verdad, pero con un plantel más rico que en el fútbol paraguayo, sabrá Leonel lo que hoy tiene como caudal de respuesta en campo Colombia, pero no puede, y Rueda criticado, y los muchachos también colombianos. ¿Qué pasa en Colombia? A ver, acá creo que no se han encontrado los buenos resultados. Creo que merecía un poco más por lo demostrado en muchos de los partidos. Pero bueno, esto es fútbol y esto es de resultados, y se ha creado una desconfianza. Ha llegado un momento difícil para mucho jugador que tiene muchísimas condiciones y que lo demuestra a nivel internacional con los equipos, y son equipos de un alto nivel en Europa. Y bueno, ha pasado lo que aquí ha pasado lo que pasó algo en su momento, seguramente ustedes se acuerdan, con Jason Martínez, que convertía mucho gol cuando estaba en Oporto y después cuando estaba en Atlético y venía a la selección, y no se sentía con esa confianza o no lograba convertir gol, que era el deseo, o es el deseo, el anhelo de todo el que compite por ese puesto, ¿no? Ahora tenemos a Duván, que convierte gol siempre en Italia, y cada vez que viene acá pues no ha tenido la fortuna de hacer lo mismo, ¿no? Entonces lo digo es por este lado, porque a la larga esto se logra ganar es con goles. Tenemos goleadores y jugadores que pues han entrado en desconfianza, y que tenemos un plantel muy rico, pero que a nivel de resultados también, mire que estamos no solamente dependiendo de nosotros, sino de resultados. Acá hay temores porque así como Colombia, cuando estuvo la era Peckerman, se lograron las clasificaciones con él, y mire que independientemente de todo, ganándole a Bolivia, dependemos también de Venezuela. ¿En qué sentido? En que Venezuela no haga un extraordinario partido, y que no sea como cuando van a suceder las cosas, ¿cierto? Así como Peckerman calificó a la selección, la puede, con el solo hecho del empate, empatando Venezuela el último partido, pues las probabilidades ya se acabarían, ¿cierto? Necesitamos ganarle a Bolivia, ganarle a Venezuela y esperar resultados, ¿cierto? Entonces hay una desconfianza, habiendo muy buena selección, hay muy buenos jugadores, y solamente esperamos que haya muy buena respuesta contra Bolivia y después contra Venezuela. Pero sí, en este momento no hay mucha credibilidad por los resultados que se han logrado en Barranquilla, por tanto empate. Pero nosotros optimistas hasta lo último. Usted sabe que mientras hayan posibilidades de clasificar, hay que luchar hasta lo último, y tenemos muy buenos jugadores con jerarquía, que juegan muy bien, y es esperar poder cosechar 2 triunfos que es muy posible que se logre, que haya una muy buena reacción, no solamente a nivel de gol, sino también a nivel futbolístico.
y esperar que los resultados también se den. Claro, eso es tema selección. Queríamos tu opinión, Leonel Álvarez, conocedor profundo del fútbol colombiano. Hoy está con las Águilas dirigiendo, ¿no? Sí, estoy aquí con Águilas. Pues existieron varias propuestas y todo esto y bueno, esto es una propuesta que nos llamó la atención. Es un equipo que lo estamos conociendo y que pues ahí vamos consiguiendo buscar que con la idea de nosotros, con la metodología, con el trabajo, se pueda tener un equipo todavía mucho más competitivo y que piense en grande, ¿cierto? Entonces acá estamos buscando que este equipo logre resultados y que pues ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos, esto también recién comienza, pero bueno, a la larga esto de resultados y venimos de conseguir un buen resultado el partido pasado y esperamos que se vuelva un hábito y que podamos tener un equipo todavía más competitivo. Leonel, realmente nuestra llamada, y valoramos mucho tu opinión con la selección colombiana, con tu actividad, como es al fútbol paraguayo. Estaba viendo hace poco, estamos con Leonel Álvarez en línea, que hiciste una aclaración referente a tu presencia en Cerro, tu presencia en Libertad, tuviste que aclarar a la prensa colombiana. ¿Por qué en esa faceta te vuelven a repreguntar, Leonel? ¿A preguntar sobre qué? Sobre lo que pasó en Cerro. Yo leí unas declaraciones tuyas, Libertad, que no sé si querés abordar o vamos directamente a lo que va a dejar el partido esta noche. Solamente por curiosidad, tu presencia en Cerro, que te iban a firmar un contrato de 4 meses, después de Libertad, o nos metemos en el partido de esta noche, Leonel. No, yo no tengo problema, yo no tengo inconveniente. Usted sabe que siempre he sido como muy escéptico cuando se culmina todo proyecto, todo proceso, pero se puede hablar porque yo no tengo ningún inconveniente. El tema todo es que siempre se va a refrescar y queda la inquietud, porque como se consigue ser campeón, ¿por qué sale Leonel Álvarez, ¿cierto?, de Cerro? Y me pidieron que les hablara y pues yo no tengo ningún inconveniente porque en esto yo, si algo he sido transparente. Ustedes saben que hablo poco con la prensa, pero no es por nada que tenga nada con nadie, no, al contrario, yo pienso que para uno poder conseguir logros en el inicio de todo jugador necesita que sea un matrimonio, se vuelve familiar la prensa con el jugador, el entrenador con la prensa. Y realmente pues ambos necesitamos de cada uno, ¿cierto? Entonces me preguntaron de Cerro y yo lo único que digo es la realidad, ¿cierto? Sin lastimar a nadie, sin hacerle daño a nadie, más ya uno más tranquilo. Y son reflexiones que le quedan a uno. Si yo recuerdan el tiempo que yo estuve 3-4 días que estuve en el hotel porque no arreglábamos contrato. Seguramente ustedes se acuerdan, ¿cierto? Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué se buscaba con esto? Que fuera un contrato definido, ¿cierto? Que se respetara el proceso porque uno iba recién y también había que tener conocimiento del plantel, de los jugadores, de la idiosincrasia, de Cerro, de todo Paraguay. Entonces es tener un conocimiento generalizado. Entonces, como siempre, ¿cierto? Cuando se empieza todo proyecto, yo creo que debe todo dirigente o toda estructura debe saber qué es lo que quiere, ¿cierto? Entonces, cuando usted hace un contrato siempre indefinido, ocurre que un estado emocional a los 20 días o al mes y medio, pues te cancelan el contrato porque es indefinido. Entonces no tenés tiempo ni de demostrar el trabajo, ni conocer los jugadores, y entonces los resultados tienen que ser inmediatos, pero los resultados también son inmediatos, sea un contrato definido o indefinido. Entonces en ese tiempo yo me quedo 4 o 5 días en el hotel porque faltaba que se respondiera o aceptaran, que ya se había aceptado de aquí hacia Paraguay cuando yo viajaba. Lo que pasa es que ahí cambió un poquito el término
y eso es negociable todo, ¿cierto? Cambió el término en que ya no era definido, sino indefinido. Entonces, ahí nos quedamos 4 días. ¿A qué voy yo con esto? Que si yo acepto el contrato indefinido, entonces seguramente yo no hubiera tenido el tiempo, porque al principio no se consiguieron los resultados, y al no conseguir resultados, pues si usted tiene el contrato indefinido pueden pueden cancelar su contrato, pero acá ya se había firmado un contrato de 2 años, y bueno, nos dio tiempo para al aceptar los directivos de Cerro el contrato indefinido, pues, y lo cual fue un acierto porque me permitieron continuar y logramos ser campeones el primer semestre, y donde ya se habla, desde luego se piden unos jugadores, en esto hay un consenso generalizado, el directivo habla, uno también habla, si es un buen jugador uno está de acuerdo, y si no está de acuerdo uno y uno quiere otra clase de jugador, pues se habla, ¿cierto? Entonces aquí el tema corre en todo, más que todo porque yo pido unos jugadores para mantener la identidad y mejorar el estilo todavía, y no me trajeron algunos de los jugadores. Si uno pide 3, no me tiene que traer 3, tráigame uno, ¿cierto? Entonces todo fue más que todo por este lado, ¿cierto? Que yo quería continuar, y seguramente algunos directivos también querían que yo continuara. Como todo, a unos les gusta, a otros no, pero siempre terminó todo en buena relación, y yo nada más he hablado de ese tema nomás porque me preguntan, porque al ser campeón, ¿por qué salgo? Entonces queda como que a esa historia le falta algo, ¿cierto? Y ese algo es porque como yo no hablo de esos temas, entonces me pidieron el favor que hablé, y lo mismo les estoy aclarando a ustedes, ¿cierto? Pero que la relación es muy buena, yo estoy pendiente de resultados de Cerro, de Libertad, de todo el fútbol paraguayo, porque les he cogido mucho amor, mucho cariño, y porque les debo muchísimo a todos ustedes, entonces es parte de todo esto, ¿no? Excelente, estamos preguntando el tema porque seguí las redes y leí tus declaraciones, pero ya lo estás aclarando una vez más vos, lo de Libertad bueno, también. como también con Libertad pasó si quedamos, mire que fue una fase difícil en Bolivia, ¿cierto? Sí. Que había que clasificar para pasar a la otra ronda y después jugar con el campeón de la Copa Libertadores, que era Nacional, y lo eliminamos también y pasamos a grupo de fase, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Usted recuerda? Sí, ¿y qué pasó ahí? Entonces, aquí pasa de que después uno juega el primer partido con Universidad Católica y ganamos claramente 4-1, ¿cierto? Y tenés el 30% de pasar a la otra fase. Y donde acá primero haber clasificado esas fases, tú generas unos ingresos grandes para la institución, ¿cierto? Después ya tenés el 30%, y ellos tomaron la decisión de que yo no continuara, ¿cierto? Al punto de que me encontré con el entrenador de Universidad Católica, que tengo buenas relaciones, y me dijo, yo pensé que el que me habían echado era a mí, porque es que a mí fue el que me metieron los 4. Entonces, fue algo curioso, ¿cierto? Entonces, claro, al otro día sale las noticias y la prensa amarillista, la malintencionada, que Leonel salía era porque había tenido relaciones con señoras de jugadores, y yo ni siquiera las tuve a 1 metro ni a 1,5 metros. Entonces yo creo que ahí hay una falta de respeto, de tantas cosas, de sensibilidad. Uno tiene su familia, y son muchas cosas, ¿cierto? Entonces, para opacar un buen resultado, porque fue muy buen resultado a nivel internacional, pues lo opacan con algo que no existe, y que desde luego pues salen cosas al aire que no existieron, y que esa es la tristeza de uno. De resto yo tengo admiración por todos ustedes, por todo el pueblo paraguayo, por todos los equipos, agradecimiento con Libertad, porque seguramente fue alguien con muy mala intención, seguramente no fue del grupo de Libertad,
y si fue, pues ya pasó. Pero yo también quería hablar un poquito de eso porque realmente pues es injusto y no es bueno también para los jugadores que tienen sus relaciones y que realmente pues mantenemos una relación permanente, hablamos, yo hablo con muchos y bueno, eso no pasó a más porque realmente pues en su momento tampoco hablé y que le da a uno tristeza por esas cosas, pero que a la larga aprende uno que esto es fútbol y hay gente con mala intención y amarillista y hay que respetarlos a todos y aceptar, así no esté de acuerdo uno, ¿no? Claro, a vos te lastimó mucho el hecho de esto de la comidilla, de entrar con el chismerío, es decir, ahondar ya me parecería fuera de lugar porque ya pasó mucho tiempo, pero como leí tus declaraciones vinculadas con por eso digo, el tema es muy sensible y no hay que dañar imágenes, Leonel, es así. Sí, totalmente, totalmente. Además, usted sabe que ustedes son seres humanos con grandes valores también y entienden de que se buscaba opacar un gran resultado. Vuelvo y le digo, me encontré con el entrenador de Universidad Católica. Quintero, ¿no? Sí, Quintero, y él pensó que el que habían echado era él. Por los 4 goles. Claro, pero bueno, esto es fútbol y mantenemos una muy buena relación y con todos y a Dios gracias, pues acá estamos otra vez de nuevo, listo. Bueno, Leonel, he hecho el comentario a la cual generé, porque esto lo estaba leyendo, reitero, en declaraciones tuyas, tu paso por Cerro, tu paso por Libertad. Hay una historia muy especial del partido contra Atlético Nacional en el Campín de Bogotá, que no jugaron en Medellín porque Osvaldo Domínguez, entonces presidente del Olimpia, había dicho por falta de garantías no queremos jugar el partido, se jugó en el Campín con penales con disparos penales que no terminaban. Higuita, Almeida, formaste parte de aquel equipo de Nacional que logró el título de la Copa Libertadores de América. ¿Qué te deja a vos, Leonel, el enfrentamiento ante Olimpia? A ver, a nosotros, usted sabe que nosotros éramos muy fuertes en condición de local y lo logramos con muy buenos resultados y jugando muy bien, ¿cierto? Entonces, claro, parte de todo este morbo que existió antes, pues una de las cosas era sacar a Nacional de Medellín, ¿cierto? Y gran error porque resulta que nosotros éramos, si ustedes recuerdan, éramos el Nacional de solamente colombianos, ¿cierto? Entonces, por ser solamente colombianos, el cariño, el amor en todas las plazas, en todas las ciudades donde íbamos era enorme. Entonces, al sacarnos para Bogotá, seguramente pensaron que nos debilitaban. Y resulta que lo que hicieron fue fortalecernos más. Además, como grupos éramos muy fuertes, éramos una familia, cada uno sabíamos lo que teníamos que hacer, estábamos en muy buen momento. Olimpia también. Vamos y nos desplazamos a Paraguay, perdemos en Paraguay 2-0. Y sabíamos de que nosotros podíamos remontar la serie. Nos trasladamos a Bogotá. Y bueno, para nosotros sabíamos que no había un mañana, que esa era la oportunidad de buscar, superar, primero empatar la serie y después buscar el título de Copa Libertadores, y más con todos jugadores colombianos. Entonces, y ahí la buena energía, la buena vibra que había a nivel acá en Colombia y a nivel internacional, porque hay mucho colombiano que está fuera del país, pero hacía fuerza por Nacional. Y bueno, salimos con esa ilusión de remontarle a un gran equipo, con mucha jerarquía, de muy buenos jugadores. Estaba Amarilla, Nefa, Mendoza. O sea, te estoy hablando de jugadores de un nivel enorme, ¿no? Y entonces nosotros nos trasladamos con esa humildad a buscar nuestro sueño. Y a Dios gracias se logra, ¿cierto? Y lo cual, pues, para nosotros cuando uno inicia un proceso y está al borde de conseguirlo, uno de los sueños, a uno le da mucha felicidad, ¿cierto? Entonces sabíamos que teníamos que jugar con una intensidad enorme
que teníamos que jugar muy bien, que no podíamos cometer errores porque Olimpia tenía jugadores jóvenes de muy buenas condiciones, jugadores de mucha experiencia, jugadores que aprovechaban cualquier error como amarilla porque convertía mucho gol. Mendoza con su velocidad, con su pase de gol, con su gol también, Nefa también, o sea, estamos hablando te estoy hablando de unos jugadores extraordinarios. Entonces para nosotros era importante lograr ese título, ¿no? Cuando se habla, Leonel, y vos escuchás porque fuiste el protagonista, el último en la serie fuiste vos, estuvimos ahí transmitiendo el partido, parecía interminable afuera, Higuita, ver Almeida, hasta que vos anotás el último gol. ¿Qué sentís en la piel en lo que fue para vos como jugador el primer título con Atlético Nacional de Colombia? Bueno, primero nosotros nos trasladamos el mismo día del partido y yo me levanto, yo voy a contar 2, 3 anécdotas corticas, me levanto, abro la puerta como a las 6 de la mañana porque ya no dormía, ya quería jugar. Nosotros estábamos en una hostería, en un hotel, cuando yo abro la puerta resulta de que veo a mucho jugador que tampoco dormía porque ya queríamos trasladarnos a Bogotá. O sea, ya había un positivismo, un deseo, un anhelo de trasladarnos y jugar de una vez. Nos trasladamos para Bogotá, llegábamos a desayunar porque nos trasladamos muy temprano y era vuelo charter, entonces estábamos a 25, 30 minutos, llegamos al hotel bien vestidos, cada uno con su saco, su corbata, su traje, y en el restaurante había una piscina, una pileta como se dice, ¿cierto? Y yo le dije, charlando a Higuita, estábamos desayunando, eso estaba lleno de gente, ¿cierto? Y yo le dije, Higuita, te doy 500.000 pesos. 500.000 pesos era casi, esa hora aquí en Colombia son $150. Entonces le dije, te doy 500.000 pesos y te tiras con traje, así vestido y todo, le dije yo. Me dijo, pero me deja sacar los papeles, los documentos, y hágale pues. Y se tiró. Cuando iba en el aire, el preparado físico le dijo, Higuita, no. Y cayó. Cuando salió le dijo, tenés 2 millones de pesos. O sea, viene a ser como $800 acá, ¿cierto? Más o menos. Entonces multó a Higuita. ¿Y quién le ofreció para que se tira a la Leonel? Usted también. Lo único que le salva es que ganemos, seamos campeones. Si no, tienen que pagar la multa. Entonces son anécdotas como que el loco es el loco y nosotros en esa tensión, en esa presión, todo el mundo era riéndose, o sea, disfrutando, estábamos en esa tensión, pero también el loco sale con esas cosas, ¿cierto? Y bueno, cuando llegó el momento de los penales, yo me le acerco al árbitro porque algunos ya habían convertido, otros no. Yo me le acerqué al árbitro y le dije, yo puedo patear, y me dijo, no, usted todavía no le toca. Pues entonces yo fui y esperé la oportunidad. Cuando me tocó la oportunidad a mí, yo observaba, miraba de que Almeida, extraordinario arquero y gran relación que tengo con ese señor, es un gran ser humano, le mando un saludo muy especial, un gran abrazo. Y bueno, Almeida, usted sabe que tener a Almeida ahí debajo de los palos y en los penales todavía es más complicado, más difícil, ¿cierto? Entonces yo veía que él se tiraba siempre al sector izquierdo, ¿cierto? Desde lejos yo miraba con miedo, con todas las sensaciones que tiene uno cuando un escenario está lleno, repleto y donde todo Colombia está esperando que Nacional tenga la dicha de ser campeón, ¿cierto? Entonces, cuando me toca a mí la oportunidad, yo pensaba tirarle el penal, yo ya había escogido tirarle el penal al palo izquierdo, a la mano izquierda de él. Pero yo también miraba que él se tiraba un poquito antes, ¿no? Porque él jugaba con la intención. Y esas cosas que cuando yo paso por la mitad, uno de los utileros me pasa una virgencita y me la dio en la mano. Y yo empecé a caminar y le entregué toda la virgencita, le entregué aquí la Virgen María Auxiliadora, le entregué todo a Dios, le pedí el balón al árbitro. Y cuando yo cojo el impulso a patear el penal, es raro, ¿no? Es raro porque yo no me paro, no me paro
yo había preparado los penaltis de otra manera, ¿cierto? Y en el momento que yo voy a patear, medio frené. Eso fue Dios, fue la Virgencita, que nos tocaba el momento de ser campeón. Y más me tocó como el 9º, el 10º penal. Entonces, cuando yo arranco, levanto la cabeza, cosa que tampoco, cuando yo miro, Almeida estaba lanzado hacia la mano izquierda de él. Yo lo único que hice fue, pues, con esa calma patear. Pero sí fue un momento de bendición, de gloria, porque ahí se manejan muchas sensaciones cuando uno va a patear el penal y cuando empieza a arrancar uno a patear el penal, el arco se pone muy chiquito, y más con Almeida, que usted sabe que era un gato, un espectacular arquero que le dio muchos triunfos a Olimpia a través de los tiros penales. Entonces el convertir ese penal fue una sensación enorme, grande, muy grande, porque conseguimos un logro muy importante para Colombia a nivel internacional, y no solamente fue eso, sino que también éramos todos colombianos, entonces el valor era el doble, ¿no? Sí, como lo está diciendo vos en anécdotas, Leonel, que agradecemos mucho estas confesiones, lo digo entre comillas, o en comillas con relación al penal, el último que consagra Nacional teniéndole a ver a Almeida en la portería de Olimpia. Muchas cosas, y bueno, eso significó en tu vida, Leonel, un capítulo muy especial como jugador. ¿Incomparable considerás a nivel de equipo, de club? Yo creo que uno va viviendo momentos muy difíciles y bonitos, y todo tiene su valor, ¿cierto? Entonces uno valora todos los momentos, porque si después uno va... bueno, fueron casi 3 mundiales, 3 eliminatorias, 2 mundiales, 5 Copas Américas. O sea, es un recorrido largo, más de 100 partidos internacionales. Entonces, después va uno y mira el partido contra Alemania en Italia, y faltando poco logramos empatar un partido muy difícil, y fue la única selección que le empató a Alemania, que fue campeón en Italia, la selección alemana. Entonces, acá es lo que uno pregona, uno como entrenador también, porque nos convierte en un gol finalizando el partido, y la sensación que le queda a uno como jugador agresivo, que recupera balón, que contagia, que transmite, es como tener esa espinita de como, sí, la realidad es como, fue pucha, nos ganaron, ya perdimos, se nos fue este sueño, no podemos clasificar a la otra fase. Entonces uno dice, peguemos una patadita, ¿cierto? De la rabia, pero entonces acá tuve la dicha de recuperar un balón, ¿cierto? Yo fui con otra intención, pero al estar cerca de Jürgen Klinsmann, al hacerle yo la presión, recupero yo un balón, él me lo da, o sea, yo lo recupero y se lo entrego al pibe. ¿A qué voy yo con esto? Que le dije que uno pregona a uno como entrenador ahora. Uno quiere el jugador que recupere balón y entregue bien, porque esto pasa mucho por falta de concentración. De nada vale recuperar un balón y entregarlo mal. Entonces fue un momento muy preciso donde recuperamos un balón, lo recupero yo, se lo entrego al pibe y empezamos a tejer esas paredes que no deben de pasar nunca de moda, y donde nos permitió, a través de esa jugada, de esa recuperación de balón y de esa buena entrega, pues empatar un partido sobre los segundos que faltaban, lo cual para nosotros fue un momento también muy lindo, porque fue la única selección que le pateó a Alemania. Y partidos también, si nos miramos la clasificación, que seguramente ustedes se acuerdan que a nosotros nos tocó ir a un repechaje contra Israel en Israel. Ganamos acá en Barranquilla 1-0, nos trasladamos a Israel, a Tierra Santa, y teníamos que empatar o ganar. Entonces también es un momento muy lindo, ¿no? Y de presión, y que era importante. Entonces todo tiene como su momento, su sensación, su estado emocional, y que cada uno lo pone
como lo quiera poner. También yo recuerdo que si usted también me dice sin lo de Andrés Escobar, por ejemplo, ¿cierto? A lo que pasó con él. Entonces lo de Andrés Escobar también es otro, o sea, son muchas Sí, cosas, se son entiende. momentos muy lindos Sí. que yo lo tenía a él como compañero, siempre, porque uno escoge una pareja como compañero para estar en la habitación. Y en el Mundial de Estados, como él y yo trasnochábamos tanto, porque conversábamos mucho, ¿cierto? Lo cual a uno, ahora a estos muchachos, ahora les dice uno, hablen, conversen un poquito, conózcase, hablen de lo que van a transmitir, del movimiento que van a hacer antes de un partido. No, esto es un problema ahora muy generalizado, que muchos jugadores ni siquiera se hablan en la habitación, no se conocen. Y nosotros tuvimos una amistad muy linda, muy grande. Entonces, claro, como trasnochábamos, esto también como anécdota, ¿cierto? Trasnochábamos él y yo mucho. Entonces, por estar hablando, yo llegó un momento que yo le decía a Andrés, apaguemos el foco, las luces. Si usted me pregunta y yo le contesto, bien. Si yo le pregunto y usted me contesta, ahí vamos bien. Si usted ve que yo me estoy demorando para contestarles porque me estoy quedando dormido, entonces no me vuelvo a preguntar más. ¿Se entiende? Sí, es verdad, Leonel, en esta recordación y en este homenaje a Escobar. Entonces con lo de Andrés es que en el Mundial de Estados Unidos yo lo cambié, o sea, yo lo cambié porque necesitábamos descansar más, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy con Antonio de Ávila para la habitación, Andrés Escobar venía detrás, Leito, ¿qué habitación nos tocó? Yo le dije, Andrés, nos cambiaron de habitación. Me dijo, no, yo sé que me cambiaste vos, pero yo igual te voy a hacer la visita, me quedo un rato en la noche, te dejo dormidito, acostado y me voy. Y después pasa lo que pasa, y ahora quiero que esté con nosotros, ¿sí? No cambiarlo de habitación, disfrutarlo, pero ya no hay tiempo porque se nos lo llevaron, ¿cierto? Entonces son cosas de anécdotas bonitas, de tristeza y de alegría, de muchas sensaciones, ¿no? Bueno, en esta charla bastante extensa, tan enriquecedora, enriquece mucho, Leonel, te envía un saludo muy especial Jorge Martín Núñez, ¿te acordás? Es espectacular ser humano, tengo muy buena relación con él. El éxito de nosotros en Paraguay, más que todo con Cerro, ¿cierto? Es gran parte porque nosotros, y de una toma de decisiones acertada, porque lo acercamos para que nos diera toda su capacidad como entrenador y para que nos permitiera tener información y tener conocimiento de los jugadores. O sea que él formó parte de nuestro grupo, sigue formando parte de nuestro grupo porque yo todavía le consulto muchas cosas, hablo mucho con él, me tiene al día y realmente cuando hemos necesitado algún informe de algún jugador paraguayo, él siempre está atento, siempre está dispuesto, le mando también un gran abrazo. Leonel, por curiosidad, ¿qué significaba la víbora en vos? ¿La qué? La víbora. La culebra. Perdón, culebra. ¿Qué es eso en Era vos? una boa, Sí. esa era una boa estranguladora. ¿Eh? Esa culebra era el entrenador de arqueros, su sobrino tenía esa culebra. Llegó con ella al entrenamiento. Pero vos te ponías encima del hombro la culebra. Sí, yo le dije a él, préstamela, yo salgo con ella. Y empecé a salir con ella. ¿Y qué fue lo que pasó coincidencial? Usted sabe que los jugadores, mucha gente es cabalera, ¿cierto? Sí, claro. Entonces empezamos a avanzar también en el campeonato colombiano con el proceso de puros colombianos y también en Copa Libertadores. Entonces, claro, los jugadores, yo la sacaba con miedo, yo me la ponía en el cuello pero con miedo, no era fácil y yo me hacía el fuerte ahí como mostrando valentía. Entonces los muchachos me decían, volví a salir con ella, que estamos ganando, vamos muy bien. Yo le decía, no, pues que yo no quiero salir más con ella, pero bueno, yo salgo. Entonces, después me la regalaron como mascota, me la llevaba en el maletín.
Lo único aburridor que pasaba era que el compañero mío se iba de la habitación porque le daba miedo. La culebra en la noche se abría el cierre y se salía. Y entonces el que compartiera conmigo en la habitación se iba. Yo a veces la tenía al lado en el maletín, ahí en la cama, y ella se salía y cuando menos pensaba yo la tenía por los pies, por las manos. Y Era te habrán de 3 dicho, metros. discúlpame, ¿y qué te dijeron, Leonel? Que algo, ¿qué te decían? ¿Que este señor está mal? ¿Este jugador está mal? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué te habrán dicho? Lo que pasa es que era de 3 metros, estamos hablando 3 metros y era muy gruesa, entonces no, era como también la personalidad de uno. Algunos me decían que se me veía bien, otros les daba mucho miedo, a otros los amenazaba yo con la culebra, yo les decía, por ejemplo, Chicho Pérez, que era un jugador agresivo, temperamental, yo lo veía contra las paredes porque le ponía la culebra casi llorando, por favor, no, güey, cosas así, ¿cierto? Entonces, cosas buenas de la culebra también, que nosotros cuando llegábamos a entrenar al estadio, dejábamos el carro afuera y yo pues dejaba la culebra en el tablero del carro, y cuando volvíamos de entrenar yo tenía 50, 60, 70 celadores porque todo el mundo era mirando la culebra por el vidrio de adelante, ¿cierto? Entonces me cuidaba en el carro, o sea que ahí no había peligro de que me robaran porque tenía muchos celadores por estar mirando la culebra, ¿no? Un hecho muy... las anécdotas de Leonel Álvarez para Radio Monumental Fútbol a lo grande. Para ir cerrando la charla, porque acá me dicen con relación a esto y volviendo al partido ante Nacional, lo de Pablo Escobar que intimida al árbitro, a los jueces del partido, todo lo que daba al entorno del partido, Leonel, por el momento que pasaba Colombia, cuando se mencionaba tanto la injerencia e influencia de Pablo Escobar. ¿Qué nos decís? No, yo realmente nosotros desconocíamos esa situación. Lo único es que nosotros estábamos, usted sabe que nosotros nos mentalizábamos y más, vuelvo y le digo, puros colombianos, y muchos equipos se enfrentaban con nosotros y seguramente algunos nos menospreciaban en el sentido de que como era nuestra primera Copa Libertadores y fuimos avanzando, entonces uno se concentra mucho en su trabajo, ¿no? Nos extrañó a nosotros que hubieran pedido desde Paraguay, ¿cierto?, trasladar el partido para otra ciudad y a Bogotá. Entonces, esto es como que cuando usted va a ser campeón, no lo para absolutamente nadie, ¿cierto? Y las puertas se abren, nos trasladamos a Bogotá a jugar el partido. Pero nosotros desconocíamos totalmente cualquier acercamiento de ellos con los equipos, ¿no? En ese aspecto nosotros nos dedicábamos y nos limitábamos solamente a jugar, ¿no? Lo externo no nos preocupaba, sino que era buscar nosotros responder dentro de la cancha. Y dentro del trámite del partido, porque tuve la oportunidad de transmitir, observé un desarrollo normal, absolutamente normal en el juego, Leonel. Sí, ahí prácticamente nosotros, ustedes se dieron cuenta que es normal, que no incidió absolutamente en nada. Para nada. Porque por ejemplo un primer tiempo muy bien jugado por Olimpia, ¿no? Es que estamos hablando de una Olimpia de un nivel extraordinario en todos los jugadores, en sector por sector, en mentalidad, en competir a una altura de poder ir a buscar logros. Tenía todo. En el momento que les tocaba ir a penal sabían que tenían con quién responder con ese monstruo de Almeida, ¿no? Que es extraordinario arquero, y ustedes pues mira esa línea defensiva agresiva, de talla, de balón dividido, primero ganaban ellos, segundo ellos, tercero ellos querían ganar todo. Entonces inicia un segundo tiempo donde es una jugada aislada, ¿cierto? Y es un autogol, ahí ¿qué puedes hacer? Niño, autogol de iniciando Niño. un segundo tiempo, es como que cuando a usted está en cuidados intensivos y le ponen 7 tanques de aire, ¿cierto? Entonces, de oxígeno. Entonces eso nos motivó más porque fue el inicio del segundo tiempo y que era lo que nosotros buscábamos en el primer tiempo. En el primer tiempo hubo un desgaste físico,
estábamos nosotros sintiendo la presión, la ansiedad, tomábamos malas decisiones, pero llevábamos el partido ahí 0-0, ¿cierto? Y el segundo tiempo sacamos la rebeldía y hubo más movilidad, hubo más presión y a través de esa presión es que viene el autogol. Y después viene ese segundo gol donde también ellos se equivocan ahí a nivel defensivo y Palomo, que nunca cabecea un balón, les ganó para empatar la serie, ¿cierto? Y donde también nosotros cuando nos vamos a los penales y nos ocurrió en el torneo colombiano, sabíamos que teníamos un arquero extraordinario también, Higuita. O sea, estábamos equilibrados en muchas cosas. Almeida con Olimpia, Higuita con nosotros. Lo único que no teníamos era esa experiencia, ese bagaje que tenía Olimpia, pero que realmente nada incidió en absoluto lo que tiene que ver en el partido, ¿no? Leonel, gracias por todo este tiempo, por las anécdotas, quisimos rememorar contigo y hablamos primero de la selección colombiana, selección paraguaya, pasamos por Cerro, pasamos por Libertad y concluyendo con lo que fue la final del 89 en el Campín de Bogotá, porque después hay 90, 91 que Olimpia elimina al Atlético Nacional en semifinal de la Copa Libertadores de América. Un saludo desde... más, si ustedes recuerdan, yo salgo e íbamos ganando, no porque salí yo pues perdimos, no, pero íbamos ganando nosotros y yo salí, a mí se me salió el hombro ahí en Paraguay y nosotros a pocos minutos estábamos a punto de eliminar a Olimpia y volver a pasar a la final, ¿no? Sí. Y a nosotros nos tocó jugar con 10, yo me tuve que ir para el hospital. Es más, recuerdo muy bien que cuando se me salió el hombro a mí, yo le dije a Higuita, entonces Olimpia estaba atacando. En ese momento yo me le acerco a Higuita y le digo, méteme el hombro que me salió, y me estrujó, me sacó, salite de aquí. Y me estrujó porque claro, yo estaba habilitando alguna opción de gol, y más que Olimpia estaba atacando en ese momento, iba perdiendo con nosotros, que ahí fue cuando Chonto Herrera baja un balón y se le fue larga y viene uno de los jugadores de Olimpia y empata la serie, ¿cierto? Y después nos vamos a penales. Pero ahí sí yo no pude jugar más porque a mí se me salió el hombro. De pronto seguramente ustedes no se acuerdan de ese detalle. No, la verdad que no, pero bueno, son cosas que pasan. Uno cuando relata y en esto tiene tantos partidos encima, Leonel, que es muy comprensible, ¿verdad? Y bueno, el partido de hoy, muchísimas gracias por este tiempo, Leonel. Saludo, te repito, al aire. Nos encontramos en el restaurante aquella vez que te preguntaba si vos estabas renunciante. Chonto estaba a tu izquierda y hablamos, charlamos y ahora volvemos a hacerlo luego de mucho tiempo. ¿Quisieras agregar algo más, Leonel Álvarez, a esta charla? No, yo les pague a ustedes por este rato tan ameno, tan agradable. Espero poderlos ver pronto. Ojalá tengamos la dicha otra vez de estar por allá y compartir muchísimo. Les agradezco por la entrevista y por acá estoy a su disposición, desde luego como deseando lo mejor, el que gane el mejor hoy, ¿cierto? Y que realmente sea una fiesta de fútbol y Dios les pague. Muchas gracias por este ratico. Gracias, muy amable, gracias, Leonel Álvarez. La entrevista la logramos a través de Néstor Rosato. Lo hago público el reconocimiento a Néstor Rosato, nuestro compañero de NPI. Él fue el que hizo la preproducción, el que nos permitió la charla con Leonel Álvarez. Así que este reconocimiento público a nuestro compañero de NPI, Ernesto Rosato, por esto que gestionó la entrevista con Leonel Álvarez, recordando anécdotas, fútbol colombiano, de todo en esta extensa charla, pero me parece muy válida. En Paraguay, Pireles, el centro de Leumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pireles, el centro de Leumático. En Farmacias Catedral, aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, todos los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos, cuidarte.
Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve la feria LG a Tupi, hasta el 28 de febrero vas a encontrar descuentos en los productos más premium para que puedas equipar tu hogar. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención especial el lunes 28, de 10 a 17 horas. Y las zonas de Villarrica, Cazapá, Santaní, Concepción y Pedro Juan Caballero, todas las compras que realicen online tienen envío 100% gratis hasta el domingo 27, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, filiales en todo el país, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresá a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país. Encontrá las estaciones Shell en Asunción, Mariano Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capetá, Orqueta, Cacupé, Luque y Villarrica. Seguinos en redes como @Shell Paraguay. Shell, volvimos, volvé. Asismed habilitó el Autolab para agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegir horario que más te convenga, de lunes a sábados, en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Bartas, la mejor batería de Europa, y está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Es la primera vez que habla tan extensamente Leonel Álvarez. Sí. Y el tema Libertad, él sacó a la luz, él quería hablar de eso. Sí, él quería hablar. Yo le pregunté más lo de Cerro, salió lo de Libertad. Aquí en su estadía en Paraguay no era tan amigo de las entrevistas individuales, más bien conferencias. Fueron muy pocas las veces que habló. Esa justo una charla que no era hablar mucho. Exactamente, como técnico de Cerro y Libertad. Y ya pasado el tiempo, se nota que quería aclarar algunos temas con respecto a sus salidas. Y la nota bastante intensa hicimos con Leonel Álvarez. El último penal. La anécdota de la Virgen cuando cuenta. De la Virgen. La estampita que besa. El tema de la culebra. Sí. Que lo tenía en concentración, los compañeros no querían dormir con él. Y eso de la Virgen. Buenas noches. Su mascota. Su mascota. ¿Qué? ¿Vos no querés tener una grande? culebra? No, he visto la foto. La culebra. Terrible. Contigo, Luis. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza en Igeo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¿Qué premiazos tienes, NT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones. Una Hyundai Santa Fe más 1.300 millones y Valencia, sí, 50 premios en efectivo y una Chevrolet Tracker. Pedí CNT 2.450 millones en premios. Chef por Emoy. Vos tenés en privado preguntarle por lo que te digo Alberto Meister. Sí, ¿qué incidencia tuvo? ¿A quién le calentó la cabeza en la final? ¿Desde dónde hubo la gada? Con Osvaldo Alberto Meister. Anécdota, poco conocida. Alberto Meister le calienta la cabeza al colega Osvaldo. Y vos no haces nada, tenés que pedir, salir. Preguntarle si yo miento 9:30, te voy a decir el horario, 9:30, 10 menos 20 de la mañana. Cuando hace el pedido Osvaldo, no digo que no lo haga, pero el que generó más todavía la calentura Osvaldo era el propio Alberto Meister.
Bueno, jugadores guaraníes no hablan. No, van a dar conferencia al llegar al aeropuerto a las 4 de la tarde. Va a hablar Jubero y 2 jugadores que van a ser designados. 16 horas. Bueno, llega acá. Exactamente. Muy bien. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAG, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceró y Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, Capiatá, kilómetro 17 y medio, Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Bien, aquí escuchando más que una entrevista, una muy buena charla con Leonel. ¿Quieres quedarte bien conmigo? No, da gusto escucharle a Leonel, esas anécdotas, se lo ¿verdad? escuchó así abierto. Sí, muy abierto lo que dice Víctor. Habló más acá que en toda su presencia en tiempo. Malte, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos ahí. Bueno, ya estaba muy apurado con la entrevista en la noche. Me di cuenta que estaba medio aceleradito. Estaba en el medio del lanzamiento de nuestra tercera equipación. Entonces me hubiera dicho, ¿sabe qué? Vamos a hablar después. Bueno, sí, no. Estuvo anunciando en Telefuturo. ¿Cuántas entradas vendidas, Malte? No, 29.000, pasando las 29.500 ahora en estos momentos, Arturo. ¿Cuántos en recaudación? Y recaudación pasamos los 1.250 millones a esta altura, Arturo. ¿Cuánto? 1.250 millones. ¿Cuánto en dólares? Pasamos eso. ¿Y cuánto en dólares? Y pero hay que calcular, ¿no? ¿Calcular vos que sos gerente? 178.000 dólares, Malte. Sí, 180.000. Y sí. Y está muy bien. Digo, esto en dólares porque, no sé, para que se pueda entender el tema del dólar, lo que la Conmebol paga en dólares, ustedes reciben dólares. Por eso estoy diciendo, a esto se le agrega, jugando de local, independientemente del arrendamiento del estadio, lo que le genera para Olimpia el ingreso, fuera de los $600.000. Sí, es así. La verdad que es una respuesta muy buena de la gente. Todavía quedan entradas. Ya tenemos agotados los sectores de gradería sur, preferencia A, B, C y VIP albirroja. Queda todavía gradería norte, algo de platea, las últimas 250 entradas de platea y preferencia D. Eso es lo que nos está quedando, Arturo. Bueno, ¿qué más de partido esta noche? Contanos, Malte. Todo planificado, Arturo. La realidad es que hasta las 16 horas tenemos la atención en el club y después todo el staff de los Olimpia se traslada a defensores y arranca ya el operativo de seguridad y demás para tratar de que el ingreso sea rápido, que la salida también hemos organizado de que Carlos Antonio López y Colón sean de un sentido, ¿verdad? O sea, todo planificado para esta noche, solo falta que la gente agote todos los sectores, que vayan con ganar en tal y que podamos buscar el equipo para buscar el resultado, ¿verdad? Bueno, Malte, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy atento como siempre, Malte. Un abrazo, Arturo. Un saludo a todos. Igualmente, gerente del Olimpia, Malte Melgarejo. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años en el CCPA. Te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement Spiders. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardín de Saterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py, seguinos en redes. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Te firmo. Este es el partido para Olimpia. Primero, que el equipo colombiano le va a esconder la pelota. Vamos a ir a una escribanía y te voy a firmar. Segundo, que saben cómo juega Olimpia. Olimpia no tiene ningún secreto. Es muy previsible. Muy previsible. Eso le estaba diciendo César Augusto esta mañana. Y este equipo colombiano, aunque no ande bien, va a mantener el rasgo de la característica colombiana. Te mata de quebranto. Bueno, de verdad. Los equipos colombianos te matan de quebranto. No es vistoso, tocan. Yo no sé si este va a ser el clásico fútbol colombiano, pero te deja una sensación de ¿cómo se llama el término, no? No, es que va a ir a la ofensiva, muy a la ofensiva. Así son los colombianos. Sí. Y por eso los resultados. Está César Augusto Londoño, que me estaba preguntando cómo juega el Olimpia, y yo le pregunto cómo juega Atlético Nacional. ¿Cómo te va, César Augusto? Hola Arturo, un placer, saludos para todos en Paraguay, ¿cómo están? Bien, te cuento que tuvimos una nota bastante extensa con Leonel Álvarez, protagonista de la final en el Campín de Bogotá del 89. Hizo el penalti definitivo para la victoria de Nacional frente a Olimpia, además campeón en el fútbol de Paraguay y un hombre que conoce perfectamente la manera de jugar de ambos equipos. Nacional tiene una excelente nómina, tal vez la mejor nómina del fútbol colombiano. Es un equipo que hace un fútbol de elaboración, de manejo, de posesión de pelota. Es agresivo en recuperación, no el que más, pero intenta recuperar en terreno contrario. Tiene un gran goleador como Jefferson Duque, que está un poco divorciado con la afición le reclama otra serie de cosas. Hoy tendrá la ausencia de Alex Mejía, que es el volante de marca más importante que tiene Atlético Nacional, jugador de selección, hombre que estuvo en Independiente Santa Fe, que jugó allá, y tampoco estará John Duque, que sufrió una molestia en la práctica de ayer en Asunción y ha sido descartado para el partido de hoy. Nacional es un equipo que maneja bien la pelota, tiene buen trato, tiene un excelente mediocampo, del medio hacia arriba, y tal vez su parte débil es la zona posterior, donde la afición reclama un arquero de más categoría, no les gusta ni Mier ni Aldair Quintana, y donde la defensa a veces da ventajas. César Augusto, yo estaba hablando con los compañeros en la mesa, está diciendo lo que tiene a favor, lo que tiene en contra. El problema parecería ser la arranca de portería, pero tienen virtudes y cómo juega, lo está diciendo vos, con una plantilla muy respetable. Mantiene el juego tradicional colombiano que quebranta al adversario, tocando, moviendo la pelota en carácter de visitante. Sí, es un juego de elaboración, es un juego de manejo, de posesión de pelota y de demolición. Nacional es un equipo que sabe tener paciencia y no gana por muchos goles, porque de pronto no tiene una contundencia notable en la parte de arriba. Tiene jugadores muy buenos, como Douglas Pavón, que tiene un gran remate, como Harlan Barrera, que es un jugador exquisito de mucho talento, como Andrés Andrade, como Jason Guzmán, que son volantes ofensivos de muy buen pie y de una gran condición técnica. Y evidentemente que es un equipo que responde a esas características de tener el balón, de desesperar un poco al contrario, de ir demoliendo poco a poco y con paciencia, esperando el momento oportuno. Sí, parecería ser que tenemos el mismo discurso. Vos conocés muchísimo más, y yo me imagino, y vos conocés por la característica propia del fútbol colombiano, es lo que uno puede ver por estilo del Atlético Nacional. Compañero, César Augusto Londoño, el partido es 21:30, y está el Olimpia preparado para dar pelea en este juego que representa un poco de historia. Sí, ¿qué tal, César Augusto? ¿Cuál es el probable equipo que imagina para hoy en Atlético Nacional? Con esta baja de última hora, ¿qué idea tiene sobre la base de Atlético Nacional para esta noche?
A ver, Nacional no sé si vaya con Mier o con Aldair Quintana. Aldair tapó el último partido, pero Nacional utilizó un equipo emergente. Los laterales van a ser Candelo y Angulo seguramente, aunque tiene a Vanguero sobre el sector izquierdo, que fue un jugador que estuvo en el Tolima y que tiene una gran condición, pero Angulo ya fue llamado en un determinado momento a Selección Colombia en el grupo de jugadores de nuestro país, y Candelo también estuvo en Selección Colombia. Son dos laterales de muy buena salida, Candelo de excelente centro. En el medio deben ir Aguilar y Olivera. La primera línea de volantes debe ir Palacios, acompañado por algún otro jugador que reemplace a Mejía o reemplace a Duque, que son los titulares y que no han estado. Recuerden que Baldomero Perlaza tampoco está, juega en esa posición, sufrió una ruptura de ligamento y apenas volverá en mes y medio aproximadamente. Y un poco más adelante podrían ir Dorlan Pavón por el sector derecho, Harlan por la mitad, Andrade o Guzmán por el sector izquierdo y Jefferson Duque como centro delantero. César Augusto, nos hablaron también de las cualidades un poco futbolísticas de Daniel Mantilla. ¿Qué nos podés contar del jugador? Que nos hablaban como una promesa del fútbol colombiano, pero contanos más. A ver, Daniel Mantilla sin duda que ha sido el refuerzo más importante del Atlético Nacional. Fue un jugador que deslumbró en el campeonato anterior, es muy rápido, es muy hábil, tiene gol. En el último partido sufrió una pequeña molestia y no sé si vaya de inicialista. Si está en condiciones totales, seguramente que no va Pavón como extremo derecho, sino Daniel Mantilla. Sin duda que puede ser hoy por hoy el jugador de más habilidad en el fútbol colombiano, de mejor manejo de pelota y de más contundencia en el duelo individual por habilidad. Es un jugador livianito, rápido, que sabe ubicarse, que aparte de ser un muy buen pasador, tiene gol, pero le repito, pudo haber terminado en el último juego tocado, no estuvo en el anterior, y no sabemos si está en condiciones de ser titular. Si está bien, seguro que va a ser titular con Harlan y posiblemente con Andrade en ese 2-3-1 que hace Nacional en la mitad. Muchísimas gracias, César Augusto, por esta consideración para nosotros y para ponernos en la actualidad cómo está Nacional, qué tiene Nacional en colectivamente, individual, y vamos a verlo esta noche jugando ante Olimpia en el estadio que va a estar repleto, César Augusto. Cerca de 30.000 entradas ya vendidas, César Augusto, para el juego de esta noche. Ese Defensores del Chaco lleno es cosa seria, es un estadio difícil para los colombianos. Nacional es buen equipo, Olimpia también. Tú nos relatabas esta mañana la manera de jugar del equipo Olimpia y yo creo que va a ser un muy buen partido con dos muy buenos equipos en la actualidad. Un abrazo del aire, César Augusto, gracias por este tiempo. Un abrazo para todos, con mucho gusto. Gracias, César Augusto Londoño. Llegó Fiesta de lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebellal, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y sur de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Estamos hablando de los centrales y Vito está viendo si son altos. Aguilar tiene 1.91. ¿Por qué está buscando Pancho? Candelo. ¿Cuánto? El otro central. Ahí hay un prendido. ¿Vos no escuchás, Vito? Sí, yo me fui a parar. ¿Qué es esto en las cámaras acá? Ahí está.
es raro que eso no- apague. ¿Alguien prendió otra vez? Se prende solo. Se prende solo. Sí, ya se prende solo ya. En esta cosa. Sí, nunca me tocó vivir, pero Esta creo. cosa. Suelen contar y me da miedo. No. ¿Y vos? Sí, en algún momento la canilla, por ejemplo, del baño, ¿Ah? solo. ¿En tu casa? Sí, pasa. De repente. Y no hay problema de grifo nomás que tener que ver. No, es real. Las ¿Cómo, tres- ¿Cómo es el tema tuyo? A las 3 de la madrugada, en la cocina. ¿Qué pasa? Siempre se escucha. No es que se enciende la totalidad, pero se enciende un chiquitito. Y vos ya sabés que Sí. no va a ocurrir, ¿vio? ¿Y vos crees esto? No. Está el hombre sin cabeza. Se cae un vaso. ¿Vos sabés el hombre sin cabeza? Sí, así tocar ahí. Que contó Carlos Cantero. Sí. Carlos... En el peaje de San Bernardino o Y algo que así. le era. dijo, sale un hombre sin cabeza y le dijo uno del peajero, pero si no, nosotros le conocemos, le saludamos, no te preocupes. Casi ya que lo cantó, no creo ni que esté mal de la cabeza. Psicólogo fantasma. Psiquiatra, cicatriz, psiquiatría. ¿Cómo? Psicólogo fantasma. Psiquiatra, cicatriz, psiquiatría. Ala. Escucha. Dale. ¿Y a vos qué te da eso? Sucede. Pero vos hablas en serio. Sí, señor. Realmente. Mira cómo se ríe. ¿Y no tenés miedo, niño? Más o menos. El otro día me pasó aquí en el canal. ¿Eh? ¿Acá? Sí, después estuvo la grande. Ya eran las 12 y algo. No vengo más. ¿Qué pasó? Y escuché un ruido bastante fuerte. En ese momento estaba en la zona baja. ¿Y qué escuchaste? Y escuché un ruido extraño. Y eso ahora ya no está nadie. Nosotros ya éramos Se los habrá últimos caído que tiraron micrófono, nada. niño, algo, No, no sé. Salí corriendo, agarré mi traje y corrí. A la noche, a la madrugada, ya a las 12 y algo. Pero se cree mucho acá estas Sí, cosas. justo me olvidé. Una crema para el pelo. Me ¿Y olvidé. después? Fui a buscar. Ya no estaba nadie, ni los sonidistas, nadie. ¿Y qué te a pareció? la vuelta, escuché un pum. Fernando Tito, esto es la canilla que se habla de piecito. Sí. Yo creo que acá hace falta psiquiatría y psicólogo porque a mí ya a esta altura de mi carrera me es muy difícil. Psicólogo fantasma. Psiquiatra, cicatriz, psiquiatría. ¿Y vos sos un cagón en esto? Sí, soy un cagón. Pero vos no crees, Lugo. Sí, creo, claro. Ajá. Sí, sí. El que no cree... El que no cree, Víctor. Espera nomás que le pase a Víctor y a Iván. Llámale por acá a los canteros. Sí, pues, no sé si está al aire ahora. No, entonces mejor no. No, vamos a molestar si está haciendo... El famoso el del pilotín que llovía. Y que la chica salió de su casa y le dice, acá le entregó el pilotín y le salió la mamá y dijo, ¿cómo si ella falleció hace años? Y después que no sé... Si le parece, señor, vamos a habilitar el WhatsApp. Audios, pero No, reales. no, al tiene que ser al 82 aire, algún 66 tipo de- 66 11. O al 618 4700. Interesante escuchar eso. 618 4700. Andá nomás y volver acá a la vuelta, ha de estar, no vaya a hacer tanto quilombo, Pancho. Puta. Qué difícil será. ¿Qué número? 618 4700. Vos, Víctor, no crees nada de esto. No, Te no. pongo lo de la Virgen, por ejemplo, la fe que tuvo Leonel Álvarez cuando contó la historia de la Virgen. Le encomendó a la Virgen. ¿Y cómo ¿Verdad? era el chorro tuyo? ¿Salía fuerte, despacito? No, despacito. ¿Eh? No es fuerte, no es sh, no, Ah. es despacito. Ahí, fuerte. Pero estaba dormido, se van de niño, a las 3 de la mañana, madrugada. Cuando uno quiere escuchar nada, ahí comienza el ruido. O de repente así como que, no sé, una bolsa del súper. Escuché un... ¿Quién escucha? ¿Madrugada? Sí, pero como que... Vos te reí de Jorge No, y sos no. mal Sí, compañero. Pero no hay explicaciones lógicas para eso. A veces entra una brisa ahí, hace el ruido de la bolsa. Normalmente a esa hora ya está toda la ventana cerrada, puerta cerrada. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Ese es Maduro. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Ese es Maduro. Maduro, sí. El pajarito. Nadie llama, Pepe. Yo como quiero que a Víctor Villar le diga la verdad. No WhatsApp para habilitar, pero yo creo que van a hacer un disparate. ¿A quién te puede parecer? El niño empezó con su historia. Pero a las 3 de la mañana, veo.
Sí, sí, sí. Las 3, normalmente es hora. 3, 3 y media. Pero en ese punto. Sí, sí, sí. Siempre. Siempre a la misma hora. Sí. Buenas tardes, señor Arturo. Yo creo porque en mi baño también siempre se abre la canilla a la madrugada. Seguro Primer está comentario. descompuesto, niño. Tengo que mandar a arreglar. Capaz alguien de la SAP decir que a esa hora la presión es más fuerte, pero últimamente ni gota de agua no sale, así que eso es raro. Pero en casa pasó lo mismo, grifería. Hace un zumbido. Un zumbido. Como que chilla. Zumbido, chilla. Y yo, hija la ¿qué es lo que pasó? Atenta de la historia. En otros casos, señor, ¿Y vos sabés qué? la tele. No, Ya no, ese ya no. Ese ya no. No, para. Queda la pantalla negra, se enciende el sonido y como que va a salir o no la imagen. Está ahí. Vos escuchás de fondo la imagen, entonces de un lado. Prefrena aí, me saplaita, me prefrenar. Prefrena aí, me saplaita, me prefrenar, prepara pipoca, oye, yo te la conversación, ¿no? Como que quiere salir no la imagen, pero se escucha el audio. Ahí me dice, sí, pero tu tele no funciona y bueno, y puede ser, pero qué locura. ¿Y hace cuánto que vota así? No, y hace, no sé, 5 o 6 años, siempre hay algún caso. Pero, a veces ¿hace cuánto que vota así con esto de que y 10 años por ahí que me sucede. Comencé a leer también un poquito sobre el punto. ¿Te interiorizaste? Sí. ¿Y programa deportivo este? Sí, no, pero justo entramos en tema nada más ahí. No, pero vos fíjate hablando en serio, como vos te encomendás, como se comentó con el debido respeto con el Álvarez. Alguien me va a decir, la virgencita que no va a patear al penal. Claro. Si vos me decís, la virgencita no te va a dejar al penal. Pero él se encomendó a la virgen. Pero esto es fantasma, Arturo. No, en su casa hay fantasma. Pero igual es la fe. Sí. Por donde le mires, el fondo de las cuestiones. Yo entiendo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero una cosa es la fe y otra cosa es la ficción que pueda tener. Entiendo eso. O sea, no en tu casa está todo descompuesto. Esto manda a ver todo. Esto vos sentís. Sí. La gota. Sí. Inclusive a veces a la siesta también, ¿no? Cuando, o sea, rara vez estoy en casa a la siesta, pero... problema de cañería nomás. Pasó en algún momento... Niño, vamos a cambiar de tema. ¿Sabes qué? Llama a un eso que hace blanca. Sí. Problema de cañería. Un Plomero. Y esto la televisión tiene un corto, y la televisión que prende y apaga. Después no me venga a decir que hay fantasmas y eso, estamos todos locos. Yo creo que el niño está... Un poco está mal de la cabeza. Arrancó el Summer Sale en Luomo, descuentos de hasta el 50%, pasa por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para conocer más acerca de la promo, búscanos en redes como @luomopy, Luomo Summer Sale 2022. En Toyotoshi Ocean nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejoras un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712 o encontranos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Yo soy conductor de plataformas, Bolt, Uber. Una vez alcé un tipo y le llevé de un punto A a un punto B. Cuando llegué, ya era mujer ya. ¿Qué es esto, ¿Sabes, tío? Y se cambió en el auto. Se cambió. Pero eso no es fantasma. No es paranormal eso. ¿De verdad? Pero se encontró con la sorpresa. El conductor. Él le subió un hombre y cuando se bajó le pagó la mujer. Se encontró con esa pequeña sorpresa. ¿Y es porque se cambió nomás? No. Pues ¿cómo quiero que le cuente lo de Carlos Cantero? Si puede salir un ratito, Gerardo, escribirle en la voz. ¿Por qué estamos hablando? ¿Estupidez, pero qué estamos hablando? No sé cómo entramos adentro. Vos empezaste. ¿Y cómo fue? Con tu grifo, tu... la canilla. La no, con la cámara. Pero en serio, yo apagué todo y... Se prendió otra vez. ¿Qué pasa? ¿Y qué ocurre con tu mente? No sé, alguna falla. Dos apagaste, ¿verdad? Sí, cuando empezó la nota con Leonel. Y de repente se prendió otra vez.
Y bueno, vamos a hablar del campeonato, porque hablamos con Leonel, hablamos con César Augusto Londoño, hablamos con Brustein. Guaraní hace conferencia de prensa cuando llega. Cubero y dos jugadores. Cubero y dos jugadores. Queríamos hablar con el doctor Aldama, presidente general caballero de Juan Mallorquín. Está encendiendo las luces de su estadio. Sí, sí, sí. Y no habrá partido en cancha del 3 de febrero hasta el partido contra Ecuador. Eso dejó molesto a los hinchas en el este del país, porque estaban esperando, los hinchas de Cerro querían verle a Cerro en Ciudad del Este. Para los oyentes que están en la 107.9, están siempre en sintonía. Y por lo visto no hay ningún tipo de repercusión el tema de los fantasmas de la ópera, porque nadie responde, salvo el WhatsApp ahí que tiene Víctor, pero al aire nadie. Sí. Niño, si puedes recordar lo que el arroyo detrás de Capiatá, hizo un oyente también. Eso es verdad. ¿Cuál? Detrás de Capiatá, la zona de La Platea, la madrugada, a las 3 de la mañana igualmente. Pasó en su momento un amigo y vio a una mujer que levitaba y pasaba en la zona del arroyito. Y a nosotros justo nos tocó en una ocasión, creo que era junio, julio, jornada fría, en Capiatá. Como máximo había 100 pagantes. Capiatá, no recuerdo contra quién era, pero escaso movimiento. En un momento la luz como que hace un flasheo y había como una niebla. Y allí recordé lo que sucede normalmente en ese arroyito que está detrás de Platea. Inclusive los jugadores en la concentración de Capiatá, en algún momento dieron cambio de concentración porque había movimientos extraños. ¿Y te pareció? Varias concentraciones. No, a mí no me pareció, era un vecino, pero es real. Los vecinos, los moradores de la zona conocen. ¿Le ven a la mujer? Una mujer. ¿Cómo está vestida? No, de blanco, como que levita, pasa la ruta. Pero vos estás hablando con total seriedad. Sí, sí. Mira la cara. Total seriedad. En Capiatá, en transmisión de cuando estaba Capitán Primera, hemos comentado dos ocasiones. Especialista en eso, solo también. No, y justo coincidió y nos llamó un oyente y nos contó el caso. En la Villa Olimpia decían que había, no sé También si alguna la vez te Villa. pasó algo No, de contaron. A mí nunca me pasó nada, gracias a Dios, porque voy a Voy salir corriendo. En alguna Se me van a habitación. parar los pelos así, volando salgo de ahí. Pero qué gran programa, chico. Y no sabemos aún a veces cómo es la persona y no terminar de conocer 100% las personas. Pero qué programa de mierda. Perdón, ¿qué es lo que nos pasa, será? No hay nada de qué vamos a hablar entonces, el partido hoy. Qué difícil todo. ¿Quién está en línea? Doctor Julio Aldama. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros de la mesa y a la audiencia, un gusto. ¿Vos tenés cábala? No Arturo, realmente no. ¿Vos crees en cosas raras? En cosas raras. Y por ejemplo, niños cuentan Capiatá. Perdón por, me llamás para esto, pero solamente para conocerte más nomás, una señora de blanco que aparece como un fantasma. Ahora me entero, Arturo. Realmente desconozco esa situación. ¿Pero vos te reís de mí o la historia? Si la sabía. No, la historia cuenta el niño, ¿verdad, niño? Sí, sí, sí. Y que los jugadores de Capiatá tenían En su miedo. momento no querían concentrar allí. No querían concentrar, doctor. Fue unos movimientos. Y la verdad, Arturo, yo no sé si mis jugadores desconocen la situación porque ellos no tienen ningún problema. Es más, la verdad que ellos se sienten muy cómodos, muy contentos en Capiatá, ¿verdad? Es un lugar espectacular. Ah, ahí tenés vos. Ahí no sintieron nada raro. No, absolutamente. ¿Ves, niño? Sí, sí, no. Depende de la vibración de cada persona, capaz que yo Pero ¿qué es lo que querés? ¿Que le aparezca a la mujer de blanco? A mí ¿qué? me aparecen y a ellos no, es creer, Víctor no cree, entonces para él no le va a aparecer Imagina nada. por de qué estamos hablando, doctor. No, coincidencia nomás. Doctor. No, yo no creo en esas cosas, Arturo. ¿Vos no crees esa Realmente cosa? No, Víctor Villalba No. tampoco, Denis Caniza sale corriendo y Jorge cree, Jorge dice que ocurre. Las primeras No, torres contaron, ¿eh? Se escuchan historias, Arturo. De hecho, cuando yo vivía en la Argentina también trabajaba en un sanatorio y se hablaba de una criaturita que lloraba y corría, doblaba en el pasillo y se desaparecía y cosas así, ¿verdad? Pero no sé, son leyendas por ahí, son, qué sé yo. ¿O qué te sugestionaba con eso, verdad? Puede ser, claro. Puede ser también su gestión, claro. Bueno, doctor Julio Aldama, las dos primeras torres de las 8 ya aprobadas en el estadio Carendí de General Caballero. Carendí, ya están bien para funcionar, dos ya están probadas.
Sí, ya están todas instaladas, Arturo. Anoche probamos 2 torres y la verdad que nos sentimos muy contentos con la iluminación que da, ¿verdad? Es realmente impresionante la luz que da y me imagino cuando ya las 8 torres estén prendidas va a ser una muy buena iluminación, Arturo. Kevin, ¿y cuándo termina esto, doctor? Y realmente están haciendo los últimos detalles, o sea que buscando todo, cubrir todos los, digamos, o sea que en realidad están enfocando las lámparas a los lugares puntuales donde les marca, ¿verdad? Y seguramente después con la gente de Tigo vamos a tener una prueba final a la noche con las cámaras ya y todo eso, entonces supongo que para esta semana, o sea, para la próxima semana ya va a ser eso, Arturo, Dios mediante. ¿Está bien, doctor, el campo de juego? Está ya bien, realmente muy bien está, y queremos dejarlo óptimo, ¿verdad? Para que el día del debut sea realmente una fiesta, porque es lo que se está preparando en la comunidad, hay gente que está preparando un evento prepartido, así que queremos que sea ese día una fiesta, Arturo. Bien. Para ellos tener el campo en condiciones perfectas. La tribuna, los sectores. Sí, ya está casi cerrándose ya la tribuna y bueno, ya con eso vamos a tener el estadio ya cerrado en los 4 costados, Arturo. Y bueno, un saludo al aire, queríamos la parte estructural, la parte futbolística, ¿bien? ¿Qué más se puede agregar a esta charla, doctor Aldama? Bien, realmente estamos muy contentos con lo que viene realizando el plantel, cada día se está afianzando más y yo creo que con el transcurrir de los partidos, así como todos los demás equipos, ¿verdad? General Caballero también va a ir potenciándose y va a ir en alza, ¿verdad? Así que demasiado contento con el trabajo de los muchachos, del cuerpo técnico, se dedican al 100% en la semana y bueno, y los partidos los juegan como una final. Muy bien, un saludo al aire, doctor, gracias por tu tiempo, gracias, doctor. Gracias, Arturo, un abrazo para vos y los muchachos. Doctor Julio Aldama, presidente general, la lumínica ya está. Sí, a punto acelerado, de estar. Todo... Y están probando muy bien y quedando muy bien. Exactamente, sí. Va a ser una paliza para muchos que tienen lumínica mala. Sí. Sí, porque esta es la LED, la moderna. Y muchos todavía están con la antigua. Sí. Por ejemplo, el otro día en Guaireña pasó el tema de que se tuvo que esperar 20 minutos. Y con estas luces LED eso no pasa, se apaga y al instante otra vez se puede encender. Está haciendo las tareas como corresponde, porque de los 4 que ascendieron es el único que va a poder jugar en su cancha. Sí, completa la estructura de los 4 costados también con graderías. Frases de colección. Cuando llegó el momento de los penales, cuando me tocó la oportunidad a mí, yo observaba, miraba de que Almeida, extraordinario arquero, y bueno, Almeida, usted sabe que tener a Almeida ahí debajo de los palos y en los penales todavía es más complicado, más difícil, ¿cierto? Entonces yo veía que él se tiraba siempre al sector izquierdo, ¿cierto? Yo pensaba tirarle el penal, yo ya había escogido tirarle el penal al palo izquierdo, a la mano izquierda de él. Cuando yo paso por la mitad, uno de los utileros me pasa una virgencita, me la dio en la mano, yo empecé a caminar y le entregué toda la virgencita, le entregué aquí la Virgen María Auxiliadora, le entregué todo a Dios, y cuando yo cojo el impulso a patear el penal, es raro, ¿no? Es raro porque yo no me paro, no me paro, y yo había preparado los penaltis de otra manera, ¿cierto? Y en el momento que yo voy a patear, medio frené. Eso fue Dios, fue la Virgencita, que nos tocaba el momento de ser campeón. Levanto la cabeza, cosa que tampoco, cuando yo miro, Almeida estaba lanzado hacia la mano izquierda de él. Yo lo único que hice fue, pues, con esa calma patear. Pero sí fue un momento de bendición. Frases de colección. Recuerdo muy bien que cuando se me salió el hombro a mí, yo le dije, higuita, entonces Olimpia estaba atacando, me estrujó, me sacó, salite de aquí, y me estrujó porque claro, yo estaba habilitando alguna opción de gol, y más que Olimpia estaba atacando en ese momento, iba perdiendo con nosotros, que ahí fue cuando Chonto Herrera baja un balón y se le fue larga y viene uno de los jugadores de Olimpia y empata la serie, ¿cierto? Y después nos vamos a penales. Frases de colección. Era una boa estranguladora. Esa culebra
era de el entrenador de arqueros, su sobrino tenía esa culebra. Yo le dije a él, préstamela, yo salgo con ella. Y empecé a salir con ella. Yo me la ponía en el cuello, pero con miedo. No era fácil. Y yo me hacía el fuerte ahí como mostrando valentía. ¿Y qué fue lo que pasó coincidencial? Usted sabe que los jugadores, entonces los muchachos me decían, volví a salir con ella, que estamos ganando, vamos muy bien. Frases de colección. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Leonel Álvarez en exclusiva para Fútbol a lo Grande Monumental. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales, les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martínez, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Para más información, al 0986-870-018. Somos La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas, con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y mag. Seguinos en redes como CF Moto Y, CF Moto Experience More Together. No, estamos hablando, no sé si hablaste del caso Sebastián Marcé, pero si mal no recuerdo, este personaje jugaba todavía, o sea, sí jugaba ahí, y que está involucrado en este tema, Marcé. Sí, y justo hoy la Liga Capiateña del Club Capiatá llama una conferencia de prensa para aclarar todo eso a las 16. Capiatá hace conferencia, ¿a qué hora? A las 16, en la Liga Capiateña, llama conferencia. Capiatá hace conferencia a las 16. A las 16, así mismo, en el local de la Liga Capiateña. Debe ir prensa. A cubrir así mismo. Debe ir prensa, ¿verdad? Así mismo. Para cubrir. Así, ¿verdad? Así mismo. Prensa, alguna cuestión que no es futbolística. Llama prensa, sí. Capital hace conferencia, deben ir prensa. Sí, jugaba. Y jugó contra Santaní. Sí. Y disparó el penal. Jugó algunos partidos allí en Capiatá. Sí, señor. Contigo, Luis. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperal a Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Para Control, amar es cuidarse. Disfruta plenamente de la intimidad cuidando tu integridad y la de tu pareja. Con Control aprovecha cada momento con los geles lubricantes y toda la variedad de preservativos con sabores, grosores y texturas diferentes. Porque gozar también es cuidarse. Control Love is Your. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedradas y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta de WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. 55 años de trayectoria, mi comandante, para terminar hablando de fantasma, de bombero. Y eso, el niño, yo no tengo la culpa. Sí. No, y justo se encendió la radio aquí, el intercomunicador. Por eso nomás. ¿Se prendió solo? Solito, se acababa de apagar y se encendió solo. La explicación lógica. Así, bueno, ¿qué más hablamos del partido hoy? Olimpia ya está. Si está aquí, le saludamos. Por respeto, le saludamos al que esté aquí con nosotros. ¿A quién le va a saludar? Y al que encendió la radio. Siempre es bueno saber que está con nosotros, es bueno saludarlo. Pero vos me estás hablando por en serio. Respeto, yo no tengo miedo, niño, para nada. Espera. Y por respeto, está con nosotros en el estudio. Vos estás hablando en serio. Sí, saludarlo. Por respeto. Por algo se apagó la radio y se encendió sola. ¿Alguien está acá? Alguien está con nosotros. Sí, señor. Sexo femenino. Sexo femenino. Y me pregunto, 55 años, bicho, para esto. Yo le voy a decir al niño lo que él tiene que hacer. Él dice que hay una mujer de sexo femenino en el estudio. Hola. Y que aprende y saca la... Encendió la radio, sí. Hola. Hola. Hace rato te quería saludar. Real. Por eso, no se burlen de ella. Hola. ¿De ella? Sí. ¿Ella es? Sí, ella.
No es la del audio, de la persona que está en el estudio. Hay una mujer ahora que nos ve. Sí. Encendió la radio. Hola, hace rato te quería saludar, pero todo mío que escuche el audio de tu señora. Te quiero. Pero un ratito, ¿Qué niño esto que está diciendo? No, es verdad. Se le tiene que saludar a la persona. No, yo ya lo hice en nombre del equipo, porque ustedes no le creen, entonces. Vos estás hablando en serio. Inventando. Saludale vos nomás, niño. Yo no le quiero saludar. Pero está hablando en serio. Él dice que una mujer prenda acá la radio, del camarógrafo. Espíritu femenino. ¿Y cómo se llama, niño? No, nombre no. Solo hasta allí. Genaro. No le tengas miedo, Denis. Porque se apropia. Si vos tenés miedo, te chupa la energía. O sea, si vos tenés miedo, se apropia de tus miedos. Así que no, te estás sintiendo tu medio de él. Le voy a preguntar a Juan Pablo Pumpillo si es que en Cábalo o no. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo anda, Arturo? Buenas tardes. Fui muy desviando, no sé cómo. ¿Vos crees en cábalas? Así, soy muy creyente. No sé si creyente. Las cábalas. No sé si ponerle cábalas son costumbres o cosas para tranquilizarse uno. Pero cosas raras en tu vida no hay perdón por el pregunto. No, después nomás, Juan Pablo, porque no viene a caso, estamos hablando de otra cosa y nos vamos a mezclar. Contanos cómo está Sol. No, pero la verdad tenemos un compañero que cree en fantasma, por ejemplo. No, uno tiene algunas costumbres en los partidos y demás, pero no me vuelvo loco tampoco, y cosas raras no. No, por eso, se respeta. Contanos, Sol, cómo está, cómo se prepara, cómo viene. Bien, todo bien, trabajando ahora una semana larga, por suerte después de un triunfo bastante trabajado y difícil, que fue con 10 hombres prácticamente una hora, así que contento por el presente y tratar de seguir manteniendo lo bueno que se viene haciendo desde hace 8 o 9 meses que estamos nosotros. Ahora, Juan Pablo, tocar, retocar, de acuerdo al adversario, ahora viene Olimpia, por ejemplo. Sí, uno retoca de acuerdo al adversario a veces, cambia la estrategia o no, y a veces también dependiendo de los momentos de los jugadores de uno y de lo que quiere emplear. Ahora tenemos un cambio obligado, que es la expulsión de Diego Valdés, del equipo que venía jugando, así que tenemos todavía 3-4 días para decidir quién va a ser el reemplazante. Un segundo, Víctor Villar. Juan Pablo, y en cuanto a jugadores lesionados o que estén en duda, ¿cómo está el plantel tras el último partido? No, el lesionado por suerte no, se recuperó Emiliano Osuna, que venía con una lesión, y se sumó la última semana Rodrigo Castro y Marcelo Estigarribia, que ya están trabajando a la par del grupo. Después por suerte jugadores lesionados no tenemos. ¿Y crees que ellos, los que citaste por último, Castro y Estigarribia, tendrían ya chances de por lo menos ir convocados para el lunes, o todavía es muy temprano por esa diferencia de trabajo? En el caso de ellos dos vamos a ir analizando día a día cómo estén, porque venían de no estar entrenando, así que vamos a ir analizando en el día a día con el preparador físico. ¿Y qué es lo que te dejó más conforme en cuanto al rendimiento en estos 3 primeros partidos, si haces un balance rápido de lo que sucedió en este inicio de campeonato, Juan Pablo? Haciendo un balance rápido y un resumen rápido del trabajo en equipo, creo que en los 3 partidos se vio una solidez de equipo importantísima, entonces con esa base es la que tenemos que seguir trabajando. Bueno, hablando con Juan Pablo Pumpido, Pancho López, lo tenés al técnico de Sol, Pancho. Sí, Juan Pablo, ¿qué tal? Consultarte justamente sobre cómo estás analizando al próximo rival. Viendo lo de hoy, seguramente mirando muy de cerca lo que va a ser el partido, las virtudes, debilidades de repente del próximo rival, que es Olimpia el lunes. Sí, obviamente con Olimpia el semestre pasado nos enfrentamos 3 veces, tiene el mismo plantel porque no ha podido incorporar. Se han sumado algún que otro chico de formativas a lo que es la alineación de primera. Julio con una idea clara y bien trabajándolo como lo trabajamos todos. Tiene la diferencia por ahí con otros equipos que tiene la Copa hoy y vamos a poder verlo hoy, pero trabajarlo como trabajamos con todos. Al no estar Valdés, ¿te modifica el funcionamiento de mitad de cancha para arriba, o con lo que tenés y el reemplazante tenés la misma característica, el mismo funcionamiento? De las mismas características de Mudo por ahí no, pero hay otros chicos que con sus características pueden sumarse al esquema que veníamos jugando, y si no tendremos que cambiar
de dibujo, pero tenemos tiempo todavía, tenemos 3-4 entrenamientos por delante, así que tenemos un plantel competitivo y lo vamos a tomar con tranquilidad y vamos a analizar bien cuál es la mejor estrategia y cuál es el mejor 11 para enfrentar a Olimpia el lunes, que también tenemos que ver qué equipo pone Olimpia el lunes, ¿no? Porque está con la cabeza en el partido de hoy. Claro, en la cabeza de hoy en el que viene también Juan Pablo para partido de vuelta. Así que tenemos un panorama lo de sol. Gracias por este tiempo, Juan Pablo, muy amable. Abrazo grande, Arturo. Gracias, igual a vos. Juan Pablo, pulpido técnico de sol. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Confortín vive una experiencia diferente en la ruta de la caña, descubrí la heroica ciudad de Piribebú y los cañaverales y las bodegas de Caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Vas a disfrutar de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y barra libre de cócteles con Fortín. En la próxima salida este sábado 26, disfruta y visita las redes sociales para más información, llámanos a los teléfonos 289 1000 y 0981-272-987. La única ruta de la caña es de Fortín. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó la promo Despertar Amor de Super Espuma por todo el mes. Comprando un somier matrimonial Renovate Imperial o Titanium, te llevas a regalo un kit de cubre cama, Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Il Machetazo ahora se llama Il Ahorras, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El Machetazo ahora es Il Ahorrazo. Finalizó hace un rato una conferencia en Villarrica, donde Guaireña dispone, hay que recordar, ante Olimpia había ingresado un chico al final del partido que le pidió la camiseta de Delis González. Suspensión de acceso a partidos oficiales para esta persona en condición de local durante la temporada 2022. No van a conocer el nombre porque es menor, pero dice el comunicado que el menor podrá apelar esta sanción solo al arranque del torneo clausura. Así que esta persona ya no va a poder ingresar durante la apertura en partidos de Guaireña. Y sobre el partido ante Cerro Porteño, se confirma que ningún aficionado con la remera de Cerro podrá ingresar a los sectores del estadio para hinchada local. Es decir, a la gente que compró sector de Guaireña, otros sectores, preferencia platea, que no sea gradería norte visitante, no pueden llevar camiseta de Cerro Porteño porque no van a poder ingresar. Entonces ya se aclara esa situación desde el principio. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Opizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Opizza, un momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes. Para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta, consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa, teléfono 0971-830-008. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta en todo el país. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vamos a la programación de fútbol, niño. Partido de Copa que ayer, ¿qué fue lo llamativo en Copa? Barcelona ganó, estaba en solo probable. Exactamente, Barcelona. Perdió Morel y Bocelli, Estudiante de La Plata. 1-0 ante Audax Italiano. De entrada al gol. Sí. Y después Bolívar empató 1-1. Bolívar 1-1, gol de Da Costa, nuevamente, pero no pudo ganar de local. Que les pegue, entra el gol. Le hace un golpe de taco y después le pega el rebo. ¿Y después qué partido hay? Y el otro partido que se jugó ayer, el de Guaraní, que ganó 1-0. El partido de la Recopa. 2-2. Partidazo Paranaense. 2-2 al final, ¿verdad? 2-2.
En la última un jugada del penalcito que le dieron al Palmeiras. Pasa que el tema es que cuando el árbitro cobra en cancha, sí parece, después no, no le van a decir que no porque hay ese mínimo contacto. Pero lanzarse de esa manera ahí justo en el área también, o sea, arriesgada acción del defensor. Muy aparatosa la caída. Pero el jugador de Palmeiras arrastra el pie, Sí, o sea, se deja contactar por el jugador de Paranaense. Pero es penal. Pero Paranaense sorprendió de todas maneras. Sorprendió. Sí. Muy buen partido. Si vimos Paranaense Bragantino y el Paranaense que fue ahí, acordate que los proyectos Paranaense tiene un dueño. ¿O no es? Sí, cambió la forma en noviembre, hicieron la asamblea y ahora son una sociedad anónima. Sociedad anónima, Pero como en el fútbol brasileño. No va, es muy difícil frenar el tema de lo que tienen acciones, sociedad anónima ya. 28.000 socios al día. Sí, terrible. La Agrícola Sal de Seguros Generales, Seguridad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Chupe Quitadol. En MC Inmobiliaria, puedes ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordad Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Un año con Daniel, compañero, muchas felicidades cumpliendo años, Juan Denis, muchas felicidades para Juan. Y está de cumpleaños Oscar Ullón, también 24 de febrero. Así que Oscar Ullón, por el aporte que nos brindan, muchísimas gracias, muchas felicidades a Juan Denis, a Oscar Ullón, en Ciudad del Este, y ahí está su cédula. Él es lugar de nacimiento presidente Stroessner, que sí que él es... ¿Dónde naciste vos? Él es... Es paranaense. Él es lugar de nacimiento presidente Stroessner, dice. Muchas felicidades, Oscar Ullón. Muchas felicidades. Por favor. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación tarjeta efectivo. Te llevas una mochila de regalo. Comunícate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambúcia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral, aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, todos los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Si vos naciste en Paraguarí, ¿qué sos? Paraguayense. Sí. Paraguariense. Y si naciste en Ciudad Presidente Stroessner, ¿qué sos? Si naciste en Presidente Stroessner, ¿qué sos? Estroniense. ¿Por qué vas a ser paranaense? Si vos naciste en Presidente Stroessner, ¿qué sos? No, a mí no me venga con bola. Si vos naciste en Presidente Stroessner, si naciste en Yaguarón, sos yaguaronino, paraguayense. Ahora sí se puede decir misionero si naciste en Misiones. Antes era misionense, pero ya se puede decir misionero. Y si naciste en Presidente Stroessner, ¿sos qué? ¿Estronista? No, estroniense. ¿Cómo se va a decir? Yo creo que nunca se utilizó el gentilicio. No, porque tenés que usar el gentilicio. Vos sos... Si naciste en Pilar, ¿qué sos? Pilarense. Y si naciste en Presidente Stroessner, ¿qué sos? ¿Por qué van a decir paranaense si dice Presidente Stroessner? Yo quiero hacer más algo, o sea, que vos no le quieras al Partido Colorado, que no, pero no tiene nada que ver. Quiero hacer un razonamiento trasladado al fútbol nomás. Sí. Cada ciudad del interior tiene su liga, y todas las ligas, por ejemplo, Liga Yaguaronina, Liga Paraguay, y la de Ciudad del Este siempre fue Liga Paranaense, aún existiendo el nombre de Presidente Stroessner. Por eso hago nomás un razonamiento con el fútbol, no sé
¿Cómo habrá sido Que en vos ese seas momento? renuente y rechace esto. Vos naciste ahí. Sí, pero en Vos Ciudad del sos- Este ya. 92. Ciudad del Este. No, vos sos... Y si nacía antes iba a ser estronista, estroniense. Y si nacía antes iba a ser... ¿Y tu papá dónde nació? No, ellos acá en Asunción, pero No. vivieron mucho. No, porque entonces si naciste en presidente Trone, ¿qué sos? Hay que hablar uno solo de no sé a quién se le puede consultar esto. Antes se llamaba Flor del Libo. No, esa es otra cosa. Puerto No vaya, no. Flor del Te guste o no te guste. Si vos naciste en la... Bueno, qué difícil decir. Vos naciste en presidente Trone, ¿qué sos? Estronista. Pero se dice así gramaticalmente, o estroniense. Porque si sos paraguarí, sos... Paraguariense. ¿Ve? No decir paraguarista. Por eso, voy a eso, Denis, tenés que saber cómo correctamente se pronuncia. Estroniense sería. Estroniense, eso es lo que voy yo, no tronista, estroniense. Estroniense. Sí, obetense. Obetense. Estroniense. Óscar Ullón dice Paravito, Paranaense son todos los departamentos, no solo Ciudad del Este. No, pero yo hice el razonamiento del No, fútbol. pero Ciudad del Este Óscar contra Ullón te Esteño. responde a vos, Paravito, dice Paranaense son todos los departamentos, no solo Ciudad del Este. Gentilicios. Alto Paranaense. Sí, en así la mismo el comisario Machado, gentilicio. Mucha felicidad, Óscar Ullón, mi gran dúo, dice el arquitecto de Lagoto, te envía. Y esto envió el comisario Liceo Gaona. Ya saben ustedes lo que le pasó al papá, ya leímos, ¿verdad? ¿El tema de la suspensión? Sí, ya leímos. Sí, ayer. ¿Verdad? Ayer leímos, sí, ya leímos. Apostale, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Vuelve la feria Elche a tu pie hasta el 28 de febrero. Vas a encontrar descuentos en los productos más premium para que equipes tu hogar. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, horario especial el lunes 28 de 10 a 17 horas. Y las zonas de Villarrica, Casa Paz, Santaní, Concesión y Pedro Juan Caballero. Todas las compras online tienen envío 100% gratis hasta el domingo 27. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. No sé si a quién le podemos llamar, quién entiende si vos naciste. Gracias, arquitecto. Marche un pereco o con un número según niño. ¿Qué pide esto? Pereco, yo número. El número hay niño. Ah, por el tema del WhatsApp. Sí. Ah, bueno, arquitecto te agradece. Óscar Ullón te agradece, arquitecto de Dragoto. ¿Dónde nos quedamos en el tema de... No le interesa, pero usted va a aprender la lección. Aquí un oyente dice estroniense. Y claro que Sí. vos sos estroniense, Víctor. No, yo ya nací en el 92. No, Óscar Ullón es estroniense. Es así. Sí, sí, porque hay cédulas que dice lugar de nacimiento, Puerto Presidente. Y sos estroniense, y tenés que ser estroniense. El tema no interesa. Hoy no están los enchufados en el programa. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Qué hay? Ah, de Leonel Álvarez, sí, en exclusiva hablamos. Néstor Rosato, muchísimas gracias. Entonces vamos contigo, Luis. Cuídale a tu vehículo cargado de estación de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas, supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país. Encontré las estaciones Shell en Asunción, Mariano Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capetá, Orqueta, Capcá, Cupé, Luca y Villarrica. Seguinos en redes como @Shell Paraguay. Shell, volvimos, volvé. Con Asismed, consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Bart, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Bueno, estamos atrasados, Luis, ¿verdad? Métele entonces.
Si querés dinero instant en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en comercio que cuente con POS, Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más fresca y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. ¿Qué premiazos tienes CNT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.300 millones, Silencio sí, 50 premios en efectivo y una Chevrolet Tracker. Pedí CNT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power, contactanos al 671-447 DLS Motors S.A. Bueno, tenemos una exclusiva, gracias, repito, a Néstor Rosato por su gestión, al distinguido colega de NPI, la charla con Leonel Álvarez, que es una bastante extensa, hablando de todo un poco, ¿verdad? Sí. Aquí en el trabajo de Estado de Gustavito Sánchez, con quien fuera campeón de la Copa Libertadores en el 89, enfrentando a Olimpia. Se acordó de todo, aquí tenemos. Bueno, Leonel, hay una historia muy especial del partido contra Atlético Nacional en el Campín de Bogotá, que no jugaron en Medellín porque Osvaldo Domínguez, entonces presidente del Olimpia, había dicho por falta de garantías no queremos jugar. El partido se jugó en el Campín con penales, con disparos penales que no terminaban. Higuita, Almeida, formaste parte de aquel equipo de Nacional que logró el título de la Copa Libertadores de América. ¿Qué te deja a vos, Leonel, el enfrentamiento ante Olimpia? A ver, a nosotros, usted sabe que nosotros éramos muy fuertes en condición de local y lo logramos con muy buenos resultados y jugando muy bien, ¿cierto? Entonces, claro, parte de todo este morbo que existió antes, pues una de las cosas era sacar a Nacional de Medellín, ¿cierto? Y gran error porque resulta que nosotros éramos, si ustedes recuerdan, éramos el Nacional de solamente colombianos, ¿cierto? Entonces, por ser solamente colombianos, el cariño, el amor en todas las plazas, en todas las ciudades donde íbamos era enorme. Entonces, al sacarnos para Bogotá, seguramente pensaron que nos debilitaban. Y resulta que lo que hicieron fue fortalecernos más. Además, como grupos éramos muy fuertes, éramos una familia, cada uno sabíamos lo que teníamos que hacer, estábamos en muy buen momento. Olimpia también. Vamos y nos desplazamos a Paraguay, perdemos en Paraguay 2-0. Y sabíamos de que nosotros podíamos remontar la serie. Nos trasladamos a Bogotá. Y bueno, para nosotros sabíamos que no había un mañana, que esa era la oportunidad de buscar, superar, primero empatar la serie y después buscar el título de Copa Libertadores, y más con todos jugadores colombianos. Entonces, y ahí la buena energía, la buena vibra que había a nivel acá en Colombia y a nivel internacional, porque hay mucho colombiano que está fuera del país pero hacía fuerza por Nacional. Y bueno, salimos con esa ilusión de remontarle a un gran equipo, con mucha jerarquía, de muy buenos jugadores. Estaba Amarilla, Nefa, Mendoza. O sea, te estoy hablando de jugadores de un nivel enorme, ¿no? Y entonces nosotros nos trasladamos con esa humildad a buscar nuestro sueño. Y a Dios gracias se logra, ¿cierto? Y lo cual, pues, para nosotros cuando uno inicia un proceso y está al borde de conseguirlo, uno de los sueños, a uno le da mucha felicidad, ¿cierto? Entonces sabíamos que teníamos que jugar con una intensidad enorme, que teníamos que jugar muy bien, que no podíamos cometer errores porque Olimpia tenía jugadores jóvenes de muy buenas condiciones, jugadores de mucha experiencia, jugadores que aprovechaban cualquier error, como Amarilla, porque convertía mucho gol, Mendoza con su velocidad, con su pase de gol, con su gol también, Nefa también. O sea, estamos hablando te estoy hablando de unos jugadores extraordinarios. Entonces para nosotros era importante lograr ese título, ¿no? Cuando se habla, Leonel, y vos escuchás, porque fuiste el protagonista, el último en la serie fuiste vos, estuvimos ahí transmitiendo el partido,
parecía interminable afuera, Higuita, ver Almeida, hasta que vos anotás el último gol. ¿Qué sentís en la piel en lo que fue para vos como jugador el primer título con Atlético Nacional de Colombia? Bueno, primero nosotros nos trasladamos el mismo día del partido y yo me levanto, yo voy a contar 2, 3 anécdotas corticas, me levanto, abro la puerta como a las 6 de la mañana porque ya no dormía, ya quería jugar. Nosotros estábamos en una hostería en un hotel, cuando yo abro la puerta resulta de que veo a mucho jugador que tampoco dormía porque ya queríamos trasladarnos a Bogotá. O sea, ya había un positivismo, un deseo, un anhelo de trasladarnos y jugar de una vez. Nos trasladamos para Bogotá, llegábamos a desayunar, porque nos trasladamos muy temprano, y era vuelo charter, entonces estábamos a 25, 30 minutos, llegamos al hotel, bien vestidos, cada uno con su saco, su corbata, su traje, y en el restaurante había una piscina, una pileta como se dice, ¿cierto? Y yo le dije, charlando Higuita, estábamos desayunando, eso estaba lleno de gente, ¿cierto? Y yo le dije, Higuita, te doy 500.000 pesos. 500.000 pesos era casi, esa hora aquí en Colombia son $150. Entonces le dije, te doy 500.000 pesos y te tiras con traje, así vestido y todo, le dije yo. Me dijo, pero me deja sacar los papeles, los documentos, y hágale pues. Y se tiró. Cuando iba en el aire, el preparador físico le dijo, Higuita, no. Y cayó. Cuando salió le dijo, tenés 2 millones de pesos. O sea, que viene a ser como $800 acá, ¿cierto? Más o menos. Entonces multó a Higuita. ¿Y quién le ofreció para que se tira a la Leonel? Usted también. Lo único que le salva es que ganemos, seamos campeones. Si no, tienen que pagar la multa. Entonces son anécdotas como que el loco es el loco. Y nosotros en esa tensión, en esa presión, todo el mundo era riéndose, o sea, disfrutando, estábamos en esa tensión, pero también el loco sale con esas cosas, ¿cierto? Y bueno, cuando llegó el momento de los penales, yo me le acerco al árbitro, porque algunos ya habían convertido, otros no. Yo me le acerqué al árbitro y le dije, yo puedo patear, y me dijo, no, usted todavía no le toca. Pues entonces yo fui y esperé la oportunidad. Cuando me tocó la oportunidad a mí, yo observaba, miraba de que Almeida, extraordinario arquero y gran relación que tengo con ese señor, es un gran ser humano, le mando un saludo muy especial, un gran abrazo. Y bueno, Almeida, usted sabe que tener a Almeida ahí debajo de los palos y en los penales todavía es más complicado, más difícil, ¿cierto? Entonces yo veía que él se tiraba siempre al sector izquierdo, ¿cierto? Desde lejos yo miraba con miedo, con todas las sensaciones que tiene uno cuando un escenario está lleno, repleto, y donde todo Colombia está esperando que Nacional tenga la dicha de ser campeón, ¿cierto? Entonces, cuando me toca a mí la oportunidad, yo pensaba tirarle el penal, yo ya había escogido tirarle el penal al palo izquierdo, a la mano izquierda de él. Pero yo también miraba que él se tiraba un poquito antes, ¿no? Porque él jugaba con la intención. Y esas cosas que cuando yo paso por la mitad, uno de los utileros me pasa una virgencita y me la dio en la mano. Y yo empecé a caminar y le entregué toda la virgencita, le entregué aquí la Virgen María Auxiliadora, le entregué todo a Dios, le pedí el balón al árbitro. Y cuando yo cojo el impulso a patear el penal, es raro, ¿no? Es raro porque yo no me paro, no me paro, y yo había preparado los penaltis de otra manera, ¿cierto? Y en el momento que yo voy a patear, medio frené. Eso fue Dios, fue la Virgencita, que nos tocaba el momento de ser campeón. Y más me tocó como el 9º, el 10º penal. Entonces, cuando yo arranco, levanto la cabeza, cosa que tampoco, cuando yo miro, Almeida estaba lanzado hacia la mano izquierda de él. Yo lo único que hice fue
pues con esa calma patear. Pero sí fue un momento de bendición, de gloria, porque ahí se manejan muchas sensaciones cuando uno va a patear el penal y cuando empieza a arrancar uno a patear el penal, el arco se pone muy chiquito, y más con Almeida, que usted sabe que era un gato, un espectacular arquero que le dio muchos triunfos a Olimpia a través de los tiros penales. Entonces el convertir ese penal fue una sensación enorme, grande, muy grande, porque conseguimos un logro muy importante para Colombia a nivel internacional, y no solamente fue eso, sino que también éramos todos colombianos, entonces el valor era el doble, ¿no? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Leonel, por curiosidad, ¿qué significaba la víbora en vos? A la culebra, o sea, era una boa estranguladora. Esa culebra era de el entrenador de arqueros, su sobrino tenía esa culebra, llegó con ella al entrenamiento, yo le dije a él, préstamela, yo salgo con ella, y empecé a salir con ella. ¿Y qué fue lo que pasó coincidencial? Usted sabe que los jugadores, mucha gente es cabalera, ¿cierto? Sí, claro. Entonces empezamos a avanzar también en el campeonato colombiano con el proceso de puros colombianos, y también en Copa Libertadores. Entonces, claro, los jugadores, yo la sacaba con miedo, yo me la ponía en el cuello, pero con miedo, no era fácil, y yo me hacía el fuerte ahí como mostrando valentía. Entonces los muchachos me decían, volví a salir con ella, que estamos ganando, vamos muy bien. Yo les decía, no, pues que yo no quiero salir más con ella, pero bueno, yo salgo. Entonces después me la regalaron como mascota, me la llevaba en el maletín. Lo único aburridor que pasaba era que el compañero mío se iba de la habitación porque le daba miedo. La culebra en la noche se abría el cierre y se salía, y entonces el que compartiera conmigo en la habitación se iba. Yo a veces la tenía al lado en el maletín, ahí en la cama, y ella se salía, y cuando menos pensaba yo la tenía por los pies, por las manos. ¿Qué te decían? ¿Que este señor está mal? ¿Este jugador está mal? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué te habrán dicho? Lo que pasa es que era de 3 metros, estamos hablando de 3 metros, y era muy gruesa. Entonces, no, era como también la personalidad de uno. Algunos me decían que se me veía bien, otros les daba mucho miedo, a otros los amenazaba yo con la culebra, y yo les decía, por ejemplo, Chicho Pérez, que era un jugador agresivo, temperamental, yo lo veía contra las paredes porque le ponía la culebra casi llorando, por favor, no, güey, cosas así, ¿cierto? Entonces, cosas buenas de la culebra también, que nosotros cuando llegábamos a entrenar al estadio, dejábamos el carro afuera, y yo pues dejaba la culebra en el tablero del carro, y cuando volvíamos de entrenar yo tenía 50, 60, 70 celadores, porque todo el mundo era mirando la culebra por el vidrio de adelante, ¿cierto? Entonces me cuidaba en el carro, o sea que ahí no había peligro de que me robaran, porque tenía muchos celadores por estar mirando la culebra, ¿no? Lo de Pablo Escobar, que intimida al árbitro, a los jueces del partido, todo lo que daba al entorno del partido, Leonel, por el momento que pasaba Colombia, cuando se mencionaba tanto la injerencia e influencia de Pablo Escobar. ¿Qué nos decís? No, yo realmente nosotros desconocíamos esa situación. Lo único es que nosotros estábamos, usted sabe que nosotros nos mentalizábamos, y más, vuelvo y le digo, puros colombianos, y muchos equipos se enfrentaban con nosotros, y seguramente algunos nos menospreciaban en el sentido de que como era nuestra primera Copa Libertadores, y fuimos avanzando, entonces uno se concentra mucho en su trabajo, ¿no? Nos extrañó a nosotros que hubieran pedido desde Paraguay, ¿cierto?, trasladar el partido para otra ciudad y a Bogotá. Entonces, esto es como que cuando usted va a ser campeón, no lo para absolutamente nadie, ¿cierto? Y las puertas se abren, nos trasladamos a Bogotá a jugar el partido. Pero nosotros desconocíamos totalmente cualquier acercamiento de ellos con los equipos, ¿no? En ese aspecto nosotros nos dedicábamos y nos limitábamos solamente a jugar, ¿no?
lo externo no nos preocupaba, sino que era buscar nosotros responder dentro de la cancha. Y dentro del trámite del partido, porque tuve la oportunidad de transmitir, observé un desarrollo normal, absolutamente normal en el juego, Leonel. Sí, ahí prácticamente nosotros, ustedes se dieron cuenta que es normal, que no incidió absolutamente en nada. Para nada. Porque por ejemplo un primer tiempo muy bien jugado por Olimpia, ¿no? Es que estamos hablando de una Olimpia de un nivel extraordinario en todos los jugadores, en sector por sector, en mentalidad, competir a una altura de poder ir a buscar logros. Tenía todo. En el momento que les tocaba ir a penal sabían que tenían con quién responder con ese monstruo de Almeida, ¿no? Que es extraordinario arquero, y ustedes pues mira esa línea defensiva agresiva, de talla, de balón dividido, primero ganaban ellos, segundo ellos, tercero ellos querían ganar todo. Entonces inicia un segundo tiempo donde es una jugada aislada, ¿cierto? Y es un autogol, ahí ¿qué puedes hacer? Niño, autogol de niño. Un segundo tiempo es como que cuando a usted está en cuidados intensivos y le ponen 7 tanques de aire, ¿cierto? Entonces, de oxígeno. Entonces eso nos motivó más porque fue el inicio del segundo tiempo y que era lo que nosotros buscábamos en el primer tiempo. En el primer tiempo hubo un desgaste físico, estábamos nosotros sintiendo la presión, la ansiedad, tomábamos malas decisiones, pero llevábamos el partido ahí 0-0, ¿cierto? Y el segundo tiempo sacamos la rebeldía y hubo más movilidad, hubo más presión, y a través de esa presión es que viene el autogol. Y después viene ese segundo gol donde también ellos se equivocan ahí a nivel defensivo, y Palomo, que nunca cabecea un balón, les ganó para empatar la serie, ¿cierto? Y donde también nosotros, cuando nos vamos a los penales, y nos ocurrió en el torneo colombiano, sabíamos que teníamos un arquero extraordinario también, Higuita. O sea, estábamos equilibrados en muchas cosas. Almeida con Olimpia, Higuita con nosotros. Lo único que no teníamos era esa experiencia, ese bagaje que tenía Olimpia, pero que realmente nada incidió en absoluto lo que tiene que ver en el partido, ¿no? Más, si ustedes recuerdan, yo salgo e íbamos ganando, no porque salí yo pues perdimos, no, pero íbamos ganando nosotros, y yo salí, a mí se me salió el hombro ahí en Paraguay, y nosotros a pocos minutos estábamos a punto de eliminar a Olimpia y volver a pasar a la final, ¿no? Sí. Y a nosotros nos tocó jugar con 10, yo me tuve que ir para el hospital. Es más, recuerdo muy bien que cuando se me salió el hombro a mí, yo le dije a Higuita, entonces Olimpia estaba atacando. En ese momento yo me le acerco a Higuita y le digo, méteme el hombro que me salió, y me estrujó, me sacó, salite de aquí, y me estrujó porque claro, yo estaba habilitando alguna opción de gol, y más que Olimpia estaba atacando en ese momento, iba perdiendo con nosotros, que ahí fue cuando Chonto Herrera baja un balón y se le fue larga, y viene uno de los jugadores de Olimpia y empata la serie, ¿cierto? Y después nos vamos a penales. Pero ahí sí yo no pude jugar más porque a mí se me salió el hombro. De pronto seguramente ustedes no se acuerdan de ese detalle. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Leonel Álvarez en exclusiva para Fútbol a lo Grande Monumental. Fútbol a lo Grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro.
Mucho más que noticias. El radar de la información. Más Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados. La Secretaría Nacional Antidrogas y la Fiscalía allanaron una lujosa estancia ubicada en la ciudad de San Roque González, departamento de Paraguarí, es en el marco del mega operativo A Ultranza Paraguay. El lujoso establecimiento se denomina 23 de abril y cuenta con una fastuosa vivienda principal y otras residencias que fueron construidas a lo largo del extenso predio. La propiedad también cuenta con caballerizas y un tinglado en el que se encuentran maquinarias agrícolas. La SENAR difundió a través de sus cuentas en las redes sociales imágenes del predio. Según los primeros datos que dan a conocer, la estancia está vinculada a uno de los principales objetivos de la investigación que inició este martes con un gran despliegue y operativos en varios puntos del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las tropas de su país combatían para que las fuerzas rusas no tomasen el control de la planta de Chernobyl, escenario del peor accidente nuclear de la historia. Las fuerzas de ocupación rusas están tratando de